Muy buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Encaramos esta ya segunda semana del tiempo de Cuaresma, cuando la actividad cultural parece atemperarse en comparación con las jornadas anteriores. En este sentido, las cofradías de la Estrella, Sentencia, Rescate, Sangre y Paloma serán las que celebrarán sus anuales cultos en honor de sus titulares cristíferos. También se suceden las presentaciones de carteles como los editados por la Hermandad de Nueva Esperanza, que vemos aquí en sus pantallas, obra del pintor benalmadense José Antonio Jiménez Muñoz. El cartel de la presentación de la ofrenda floral de Un clavel para el rocío, que ha sido pintado por el pintor Pablo Cortés del Pueblo. Y por último, el editado por la Hermandad de la Amargura Zamarrilla, una obra realizada por José Carlos Torres. Por otro lado, podemos seguir contemplando las últimas dolorosas ataviadas a la usanza hebrea por parte de nuestras cofradías, como en el caso de Santa María del Monte Calvario, ataviada por Guillermo Briales, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos de la Hermandad de la Sentencia, y María Santísima, mediadora de la salvación. Gran repercusión ha tenido en la capital hispalense la presentación del nuevo manto procesional diseñado por nuestro paisano Fernando Prini Betés para la dolorosa de Consolación de la Hermandad de la Sé. Ahí vemos unas imágenes de esta presentación que tuvo lugar en el ayuntamiento de la capital andaluza. Una obra exquisita del bordado en oro, que deja a las claras la enorme repercusión que nuestros diseñadores están logrando a nivel andaluz. Y por último, informarles de la interesante conferencia organizada por la Hermandad de la Clemencia, antiguamente conocida como el Mutilado, sobre el Nazareno referente en la estación de penitencia. Tendrá lugar mañana miércoles 19 de marzo a las 20 horas en el Aula Loyola del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, siendo impartida por el reverendo padre don Francisco Aurioles de Gorostiza. Pasamos ahora a ofrecerles en el siguiente reportaje un detallado análisis por parte del doctor Fernández Paradas de la exposición del artista antequerano Ángel Sarmiento Burgos en un conocido establecimiento hostelero de nuestra ciudad. Nos encontramos en el Café Bar Puerta Oscura en el marco de su exposición cuaresmal, que este año está dedicada a la figura del imaginero y pintor Ángel Sarmiento. Nos visita aquí el profesor Antonio Fernández Paradas. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Un placer estar con Sentir Cofrade aquí al pie de la noticia, al cañón en plena Cuaresma. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre la trayectoria artística de Ángel Sarmiento? Antes de hablar un poco del final de nuestra exposición, tenemos que ubicarnos en el contexto. Nos encontramos en el Bar Puerta Oscura y no es cualquier sitio. Quizás para el cofrade o el habitante común no entiende la magnitud desde el punto de vista para la imaginería, la historia de la imaginería procesional de este lugar. Nos encontramos en un sitio emblemático a la altura de lo que puede ser el portal de la Hornacina, es decir, probablemente sean los dos sitios más paradigmáticos en la historia de la imaginería contemporánea. Este año es el de 30, es decir, estamos en un sitio que hacen 30 exposiciones o 30 años que llevan celebrando exposiciones sobre la imaginería procesional. Por aquí han pasado los grandes imagineros del siglo XX y del siglo XXI, con lo cual nos encontramos ante una cita imprescindible cuando llegan los tiempos de Cuaresma. Entonces, con esta obra que estamos viendo aquí de Ángel Sarmiento, se revaloriza quizás mucho más la figura de este joven artista imaginero antequerano, ¿no?
Totalmente, y además era necesario pasar por este sitio, ¿no? Si no has pasado por Puerta Oscura, realmente no existes en la historia de la imaginería, y es algo que los escultores son conscientes de ello, la publicidad, el trabajo que tiene la selección de las obras. Normalmente encontramos aquí una serie de obras muy exclusivas. Cualquier escultor imaginero del siglo XXI tiene que tener obligatoriamente el Puerta Oscura como su referente. Todos los grandes han pasado por aquí. ¿Qué podríamos definir de la trayectoria artística de Ángel Sarmiento? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de Ángel es un poco en los antecedentes, ¿no? Ángel lo podemos considerar el epílogo de la escuela antequerana, ¿no? Y un buen epílogo porque tiene muchas cosas que contar, ¿no? Pero si nos ubicamos en finales del siglo XIX, todavía estaban vigentes la tercera generación de escultores de la familia de escultores de los Márquez y de los Carvajal. Esto enlaza directamente con el arte de los Palmas, que tuvimos la oportunidad de comentarlo otro día en programa, y a lo largo del siglo XX tenemos que irnos prácticamente a los años 70 para encontrar otro escultor en la ciudad antequera, que será la figura de Pepe Romero. Una obra muy interesante, una producción muy interesante que probablemente ha tenido poca trascendencia, ¿no? Tenemos alguna figura más como Antonio García Herrero, y en este contexto ya en la década de los 2000 de repente o se extiende este largo caminar de la escuela antequerana hasta la figura de Ángel Sarmiento. La figura de Ángel Sarmiento renace desde la naturalidad, desde un niño que se cría en la cofradía, que nace viviendo cómo se viste la Virgen, cómo se trabaja la cofradía, de familia cofrade, un niño con cualidades artísticas muy desarrolladas desde pequeño, es decir, solo tenemos que ver la impresionante trayectoria a nivel, por ejemplo, de cartelería procesional. Carteles curiosos porque son carteles escultóricos, son carteles matéricos, pero claro, estamos hablando de un niño fruto de las circunstancias. No es solamente un niño que ha pasado por talleres, como es en el caso de su estancia en el taller de Ruy Monte, con una fecha muy temprana, porque pasó apenas con 12 años, ya estaba echando una mano, modelando barro y haciendo cosas en el taller de José María. José María tuvo a bien de enseñarle como la práctica del oficio, ¿no? Con lo cual esa base del taller ya existía. Quizás otra de las cualidades más importantes dentro de la figura, de la obra de Ángel Sarmiento, sería por supuesto la formación, licenciado en Bellas Artes, pero también tenemos que tener en cuenta que es una figura excepcional a nivel de diseño, dibuja muy bien, compone muy bien, es una figura que se documenta muy bien, que le gusta el plano de la realidad mística y es capaz de proyectar a sus imágenes, con lo cual estamos hablando de un artista que es polifacético, porque pinta, dibuja, esculpe, hasta llegar al culmen de esta situación que es la exposición del Puerta Oscura, ¿no? El camino no ha sido fácil, porque entre media hemos tenido muchos carteles, recordemos todos, por ejemplo, ese cartel, como mencionamos anteriormente, de la Semana Santa de Málaga el año pasado, el de la Esperanza de Triana, otros tantos, ¿no? Hace poco pudimos ver, por ejemplo, el cartel que hizo para el Encuentro de Hermandad de Misericordia de Antequera, que era totalmente escultórico, ¿no? Esa esencia se ve muy bien reflejada, ¿no? También es importante mencionar su faceta como diseñador. Tendrá muchas cosas que contar en el futuro. Vemos diseños que mantienen su esencia, pero él, en ese conocimiento, por ejemplo, de lo que denominamos el estilo antequerano, es capaz de hacer algo real actualizado al siglo XXI, ¿no? En todo este contexto que estamos mencionando, entre pinturas, esculturas, carteles, de repente surge esta exposición que viene consolidándose, o es el reflejo de una serie de producciones paradigmáticas en la producción del artista. Antonio, ¿qué podemos decir de las obras que componen esta exposición del Café Bar Puerta Oscura? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una obra bastante monumental, a pesar de que son solo 3 piezas, llenan totalmente el espacio en el que nos encontramos, ¿no? Y esto es una cualidad, porque significa que la obra tiene presencia y tiene empaque dentro del contexto de la realidad expositiva, ¿no? Esas 3 obras son bastante particulares porque son 2 barros de obra ya creadas y tenemos una obra creada expresamente para esta exposición, con lo cual nos permite dialogar en un Ángel Sarmiento que está al día de lo que está pasando en el mundo, nos permite también contar cómo su propia esencia antequerana, cómo el propio clasicismo escultórico se refleja en todas estas producciones, ¿no? Quizás si empezamos por la más antigua de las que encontramos en esta exposición, podemos ver el Ecceomo, que es una pieza que tenemos al fondo, ¿no? Muy bien expuesta, por cierto, que le sienta muy bien el contexto de la iluminación. Vemos un barro, una terracota, en este caso en su color, el que diríamos en blanco, que sería la afirmación tradicional, ¿no? Es una obra muy interesante porque es la pieza, digamos, el boceto que posteriormente se saca de puntos para el Cristo que hace para el Cordero de Dios, para Villanueva de la Concepción. Es una obra que refleja perfectamente todo el ideario de Ángel Sarmiento en su corta, muy larga trayectoria, pero podemos ver muchas cosas. Podemos ver una obra bien compuesta, podemos ver ese clasicismo que es tan imperante en la escuela antequerana y del que es totalmente heredero. En la Antequera no hay paños gireados, no hay excentricidades, nada se sale de su sitio. Y esto lo podemos ver perfectamente en esta obra, ¿no? Es una obra que si la comparásemos con el Ecceomo de Gregorio Fernández, el contraposto sería un excepcional, ¿no? Con lo cual Ángel Sarmiento, igual que los grandes escultores del siglo XVII, XVIII, están totalmente al día de lo que está pasando. Y el clasicismo siempre en modernidad, Picasso ya lo hizo en ese momento, ¿no? Aquí no hay deformación en la realidad.
encontramos una imagen nítida, clara, perfecta, bien definida, bien compuesta, funciona bien, dialoga bien con el espectador, tiene una composición curiosa y eso ha llamado muchísimo la atención. Es una figura muy amable de entre ese dolor que viene de la escuela granadina y en la escuela antequerana hacemos de particularidades. Tenemos que decir que aunque aquí lo vemos en barro, como estamos viendo el boceto, es una obra que en el acabado final es muy espectacular a nivel de colores, de policromía. Y eso es una de las grandes características también, ojo, de la escuela antequerana en toda su historia, porque en Antequera se pintó muy bien a lo largo de la historia, pero también es una de las características principales de Ángel Sarmiento. Es una obra muy bien acabada, muy bien matizada, con tonos oscuros, con tonos claros, con tonos mates, y eso hace de la obra que tenga una gran expresividad. Me gustaría comentar también, Alejandro, otra cuestión más relacionada con la obra. El año pasado recibió el premio de la Hornacina, que hemos comentado anteriormente, que probablemente no, seguro, es el gran acontecimiento cofrade junto con esta exposición en el calendario de la Semana Santa, es todo el premio de la Hornacina. El premio de la Hornacina el año pasado, en sus dos vertientes, tiene uno del especialista y uno del público. El público fue capaz de reconocer que en la obra de Ángel Sarmiento había algo diferente. Y es curioso porque ahí se presentan los grandes escultores del contexto y del momento, los podemos ver perfectamente definidos, ¿no? Y Ángel Sarmiento, con la primera vez que se presenta al concurso con una gran obra, es decir, gana el concurso, ¿no? Estamos hablando de algo trascendental para la historia de la imaginería y además en el contexto del premio tendrá aproximadamente ya unos 15, 16 años. Es decir, no estamos hablando de cualquier cuestión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en ese premio compiten prácticamente toda la producción escultórica, aunque existe un filtro previo por parte de la dirección del portal de lo que está produciéndose en España. Claro, de repente esta obra, de la que aquí vemos esa parte inicial del trabajo, se lleva la palma ante todas, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos habla de lo que está pasando, ¿no? Nos está hablando del buen hacer, de la manera de trabajar, de la manera de componer, está hablando de que Ángel Sarmiento conecta con el público, sus obras gustan, eso es evidente porque es un escultor que está recibiendo encargos muy particulares. Últimamente hemos visto también que va a realizar el Resucitado, que era una lacra que tenía la ciudad de Antequera y que necesitaba totalmente de uno, y Ángel Sarmiento va a ser encargado de hacerlo. Está haciendo otros trabajos para la ciudad de Málaga, ¿no? Y para otras ciudades, ¿no? Claro, y aquí podemos ver precisamente esto, ¿no? Resumido todo el ideario de Ángel Sarmiento en una obra. Vemos también aquí en esta exposición el boceto del primer crucificado a tamaño natural que hizo Ángel Sarmiento para la localidad de Casabermeja, ¿no? Bueno, nos encontramos, Alejandro, ante una pieza que es un cúmulo de virtudes y que hay que entenderla en un contexto muy particular, ¿no? Por un lado, primero tenemos que entender la propia formación del escultor. A pesar de ese contexto sevillano en el que se forma, yo creo que es algo mucho más importante sus propias esencias cofrades, ¿no? Porque sin él no vamos a entender este crucificado, que es muy particular. Es un crucificado que se aleja totalmente del neobarroco sevillano imperante, e incluso, ya lo comentaremos también, se aleja también de la propia esencia escultórica que se está produciendo en la ciudad de Málaga, ¿no? Para entender este crucificado, que lleva por nombre de la salud, que se hace para la ciudad de Casabermeja y que se presentó el año pasado creo recordar que fue su primera salida profesional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde viene, porque no surge de la nada, ¿no? Ángel Sarmiento venía ya experimentando la figura del crucificado de varias maneras, había hecho varios formatos pequeñitos, por ejemplo el que hizo para la Cofradía Humildad Paciencia, para la Cruz Alzada. Eran crucificados también muy antequeranos, porque eran cristos muy relacionados con el crucificado de las penas de Antequera, pero claro, cuando vemos este crucificado se produce una ruptura también con su propio maestro, con el José María Ruiz Monte. Muchos llegamos a pensar que, bueno, que su primer crucificado estaría en la esencia de los grandes crucificados monumentales de la obra de Ruiz Monte, ¿no? Pero sorpresa plena para todos nosotros, cuando vimos este crucificado entendimos otras muchas más cosas, pero claro, aquí hay que mirar más atrás, ¿no? ¿Por qué es como es este crucificado? ¿Por qué rompe con la ruptura, ¿no? Ángel Sarmiento es una persona que se mueve en un ambiente cultural muy particular, a pesar de la internacionalidad de su arte y de los viajes, de las estancias fuera, su fondo cultural es Antequera, y es su cofradía y es lo que está pasando en Antequera, ¿no? Ángel tiene una sensibilidad un tanto particular que conecta excepcionalmente con el manierismo antequerano de la ciudad en el siglo XVI, ¿no? Recordemos que el manierismo de la ciudad antequera se expresa de una manera diferente, es menos duro que, por ejemplo, el manierismo castellano, incluso podríamos comparar con la pervivencia del manierismo con el Cristo de los Ciegos en Málaga. En Antequera están pasando otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque el manierismo se entiende como un clasicismo bastante rotundo, pero claro, vemos figuras totalmente diferentes, ¿no? En este contexto tenemos que mencionar un crucificado que es clave para entender la obra ante la que nos encontramos, que es el Cristo de la Salud de la Iglesia del Carmen. Es un Cristo que lo realiza un escultor antequerano en el siglo XVI, que se llama José Hernández. Este crucificado es totalmente heredero del que se conserva en la Iglesia del Carmen de Antequera. Es un dato importante, ¿no? Me consta además que Ángel admira este crucificado y admira esta pieza y admira al escultor, ¿no?
En esa obra vemos prácticamente todo el ideario resuelto de lo que podemos encontrar aquí, a diferencia del color totalmente, pero a nivel compositivo, a nivel de paño, podemos ver la frontalidad, el clasicismo, nada de paños aireados, la caída de la cabeza, incluso la propia disposición rítmica de los latigazos que veríamos en la obra o que podemos contemplar en la obra final, todo es heredero de esa obra, pero claro, con el tamiz de que estamos en el siglo XXI. Y te he dicho que ese es el primer hito que tenemos que mencionar a la hora de hablar de este crucificado, ¿no? Pero después hay otro muy importante, que es el propio titular de su cofradía, que es el Cristo de la Misericordia de Antequera, probablemente realizado por el escultor Diego Márquez y Vega entre 1787 y 1789, que Ángel conoce perfectamente y que es un cúmulo de virtudes desde el punto de vista del clasicismo y resume a la perfección lo que es la escuela escultórica antequerana. Cuando vemos el crucificado que aquí tenemos terminado y vemos un perfil del Cristo de la Misericordia de Antequera y vemos este crucificado, incluso en la policromía, vemos que aquí están pasando cosas muy similares. Con lo cual este crucificado ha gustado mucho, es raro, no estamos en un crucificado habitual dentro del contexto en el que nos encontramos y probablemente va a traer mucho que hablar, porque nos habla de nuevo de un retorno al clasicismo, alejado de esa exaltación del barroco sevillano. Se pueden contar muchas cosas, por ejemplo, con mucho menos. Y es un recurso, otros escultores necesitan poner coronas aparatosas, grandes potencias, grandes paños aireados, y aquí se reduce todo a la trama escultórica, y eso es difícil de encontrar en un crucificado en el siglo XXI. Y justo a tus espaldas pues se encuentra la obra que Ángel Sarmiento ha hecho exprofeso para esta exposición de la Cuaresma de 2025, que se trata de una Magdalena penitente. Bueno, nos encontramos ante una obra monumental que cierra el ciclo de estas tres imágenes que hemos comentado. Es una obra muy interesante, además creada exprofeso para esta exposición. Las otras dos, como hemos comentado, eran piezas que se habían trabajado inicialmente en otros contextos, pero para esta exposición se crea de manera, se diseña algo como muy efectista, ¿no? Ángel quería hacer algo que conectase con el público, con una realidad, por haber hecho cualquier tema de la pasión mucho más cercano al espectador, pero de repente nos encontramos con una figura rotunda, bien resuelta, bien compuesta, donde de nuevo vemos todo el ideario escultórico de la figura de Ángel Sarmiento, ¿no? Si la desglosamos un poquito, vamos a empezar por el crucificado, que hemos dicho que ya tenía algunos pequeñitos hechos, ¿no? En este crucificado también vemos otra parte en la que le gusta expresar Ángel Sarmiento, que conecta con ese manerismo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que son esas figuras alargadas, donde la composición es clásica, está bien resuelta, está cerrada, pero encontramos figuras con un canon clásico. Esto será una de las características iniciales hasta el momento, veremos cómo en todo lo que le queda por delante Ángel Sarmiento se va produciendo, pero es un crucificado, a pesar de su tamaño, muy efectista, lo vemos totalmente policromado, que por cierto no hemos mencionado, aunque hemos dado algunas pinceladas, la cuestión de la policromía. Es un escultor que policroma muy bien, conoce perfectamente el oficio y sus obras están muy bien trabajadas desde el punto de vista de la policromía. Entonces, en este pequeño crucificado, junto con la Magdalena, es dentro de las tres obras, sería la cuarta si la consideramos una independiente, podemos ver todo ese ideario también pictórico que es tan característico de la obra de Ángel Sarmiento, ¿no? Si nos ubicamos en la pieza monumental de la Magdalena, tenemos que tener en cuenta también que es una obra realizada en barro, y en este sentido el barro se convierte en un material totalmente expresivo, un material totalmente artístico. El escultor no necesita de la madera para construir un relato. Y esto también es una virtud, porque Ángel es un gran barrista, es un gran escultor, pero hay muchos grandes barristas que después no son grandes escultores. Y esta realidad sí que la vemos unida, se cogen de las dos manos, y como hace poco teníamos la exposición en el Prado, donde la pintura y la escultura se cogían de la mano. Esto es un ejemplo muy paradigmático que podemos mencionar, ¿no? Con respecto a la Magdalena también podemos incluir no solo la composición, que es una composición movida, una composición agitada, que nos refleja ese momento de éxtasis en el que se encuentra la protagonista, en el sentido de recuperando, ¿no?, la obra más allá de las escenas bíblicas, como comentábamos, pero tiene varias particularidades, Alejandro, que me gustaría comentar. Yo creo y estoy totalmente convencido que esta Magdalena de nuevo es fruto del contexto histórico y social en el que se mueve nuestro escultor. El primer referente directo sería la Virgen de los Afligidos, realizada por Diego Márquez en torno a 1787, casi seguro, por lo menos lo que tiene que ver en el perfil de la obra. Es una obra que vemos muy bien marcada, con entrecejo marcado, la quijada también muy bien resuelta, todo eso es propio de lo que estamos viendo en el ambiente antequerano de la ciudad antequera. Y estamos viendo también, por ejemplo, aquí podemos encontrar la distancia, pero sí que hay muchas influencias de la propia Magdalena que conserva la Cofradía del Consuelo, que la podemos ver cada Jueves Santo en el Misterio del Cristo de la Misericordia. Son obras interconectadas entre ellas en el salto del tiempo, porque estamos en el siglo XXI y Ángel Sarmiento ha creado una obra de nueva composición total, pero sí que es importante rastrear cuáles son todos y cada uno de los precedentes del pozo cultural en la obra de Ángel Sarmiento. De todo esto
encontramos una obra muy bien resuelta, muy bien trabajada, que a buen seguro hará la delicia del público, porque no están acostumbrados a ver este tipo de piezas. Quizás el crucificado pues, es una pieza más habitual en nuestro imaginario, pero encontrar una pieza tan grande, tan monumental, que se acompaña de la carabela, se acompaña del monte, del crucificado, etcétera, es algo que habitualmente no estamos acostumbrados a ver, con lo cual tenemos la oportunidad totalmente de nuevo aquí en el Puerta Oscura de estar al día de la noticia cofrade imaginera totalmente de lo que está pasando en el contexto actual. Recibimos en nuestro plató de Sentir Cofrade al vestidor Javier Nieto y de su mano vamos a profundizar en el ritual de la vestimenta hebrea, teniendo en cuenta su historia, evolución, rasgos principales y un estudio pormenorizado de las dolorosas ataviadas por nuestro invitado en este tiempo cuaresmal. Javi, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, vamos aquí a debatir, aquí entre amigos como somos, este ritual de la vestimenta hebrea para que todos nuestros telespectadores se hagan una idea de este cambio tan trascendental que tienen nuestras vírgenes en este tiempo de la cuaresma. ¿Qué podemos decir de la historia de este atuendo? ¿Dónde surge este atuendo hebreo y por qué? Bueno, este atuendo viene de Juan Manuel Rodrigo Ojeda, gran artífice y vestido también, que lo hizo con la Virgen de la Iniesta en el 1905, ¿vale? Él ya fue como el escaparate primero que hubo en Sevilla en cuanto a este nuevo atavío en la Virgen. Después después vino también la Macarena, vinieron más vírgenes en Sevilla y ya después la moda llega a Málaga, junto con la mano de don Manuel Gámez, el padre Gámez, y con la Virgen del Calvario y la Virgen de la Paloma. Y ya después ellos implantan aquí esta moda, en los años 70 más o menos, y ya después, pues bueno, ya cada vestidor se lo hace suyo a cada imagen y a cada hermandad. Al principio esta vestimenta hebrea era una vestimenta un poco escatimada de medio. Sabemos que Juan Manuel Rodríguez Ojeda, cuando viste a la Virgen de la Iniesta en el año 1905, la saya dicen que está hecha con papel. Estaba hecha con papel, un manto así como sencillo, porque lo que se quería era, mira, aquí estamos viendo precisamente en nuestras pantallas ese atuendo primero de la Virgen de la Iniesta, el halo de estrella, era una manera un poco de poner la imagen sencilla en este tiempo cuaresmal, a tono un poco con la liturgia de esta época. Exactamente, y también recogiendo un poco esa época de recogimiento, despojando un poco las imágenes de tanto atuendo bordado, tantas joyas. Aquí vemos a la Virgen del Valle, la Virgen de la Esperanza Macarena, que fueron las primeras que en la ciudad de Sevilla pues retoman ese atavío. Y bueno, para que nuestros telespectadores se hagan cuenta, ¿en qué consiste la vestimenta hebrea? Bueno, la vestimenta hebrea, sobre todo, a la Virgen se le viste con telas más humildes, no son telas de gran calidad, suelen ser rostrillos elaborados con tela, no suele utilizarse encaje. También a su vez se marca ese matiz hebraico con un fajín de rayas, tanto a lo mejor en la cintura como en la cabeza. También es muy característico las vueltas blancas en los mantos. Y bueno, ya depende también en cuanto al gusto de la hermandad y el vestido, pues algunas veces se utiliza una rueda de estrella. También como el evento de la Pasión una corona de espinas, también he visto en varias imágenes 3 clavos en las manos, y bueno, un poquito como esa previa, ¿no?, a la Semana Grande que se presenta. Lo que se sobreentiende es que en este atuendo la Virgen no suele llevar joyas, ¿no? No suele llevar, no, porque... Como mucho un puñal a lo mejor. Un puñal, o a lo mejor un rosario, un broche, pero cosas muy pequeñitas que no distorsionen lo que es la belleza de la imagen en este tiempo de tanto recogimiento. Y dentro de esta vestimenta hebrea que podríamos denominar como clásica, ¿puede haber algunas variantes? Sí, la vestimenta clásica normalmente bebe de la fuente de que la saya es burdeo o rojo, o color tinto, y un manto azul, con las vueltas blancas. Ya después, es verdad que han ido, en cuanto a las modas y tal, se pueden cambiar los colores de los mantos a un negro, o a lo mejor, en este caso, como estamos viendo en zamarrilla, un manto morado. Entonces, bueno, ahora es verdad que está muy de moda introducir el color morado o esa gama misma en el atuendo de hebrea. Porque es verdad que oye, pues las modas van cambiando, van variando, y es verdad que los vestidores pues estamos muy receptivos a la hora de meter texturas nuevas, telas nuevas, colores. Entonces, bueno, y si la hermandad también está de acuerdo, pues aquí queda un poquito el resultado. ¿Y dentro de los mantos también pueden variar incluso la calidad de los tejidos? Sí. Porque lo clásico es un manto de raso, de raso, ¿no? Exactamente. Es como a su vez al principio, es como las telas más pobres y más humildes, ¿no? Sí. Después ha ido variando en cuanto a tela de damasco,
que es un poquito con una tela estampada del mismo color, y también ahora está muy de moda los terciopelos, ¿vale? Y también la seda salvaje. Sí. Suelen haber imágenes, también depende del gusto de la hermandad. Pero bueno, son como ¿no? esa fase que tiene la vestimenta del raso al terciopelo hoy en día, que se utiliza mucho. Muchas veces he escuchado a varios vestidores decir que el atuendo hebreo pone en pericia la labor del vestidor, porque son telas a lo mejor que al tener menos prestancia cuesta como más trabajo de ponerlas, ¿no? Exacto. Yo creo que es la vestimenta de la más importante en cuanto a... Ahí se ve si el vestidor sabe o no sabe vestir, porque ahí no tienes tú un bordado o un encaje bueno que te disimule algún fallo o alguna joya que tú pongas en un sitio en concreto para disimular. Entonces, ahí realmente se ve cómo es el vestidor y la trayectoria que tiene, y bueno, y el grado que tiene de perfeccionismo. En muchos casos siempre estamos contando los pliegues. Hubo una moda no hará mucho que era para la Virgen, y parecía que estaban un poco grapadas porque eran pliegues milimétricos. A mí, verdad, que me gusta hoy en día hacer los pliegues más naturales. Es la moda un poquito que a la gente le está gustando mucho. En cuanto a los aditamentos que llevan las imágenes, se dice que lo clásico es que lleve un halo de estrella, pero también puede llevar otras variantes, ¿no? Sí, hay también vírgenes que se les suelen poner una ráfaga o diadema, y también eso es como la hermandad también disponga, y también el patrimonio de cada imagen. Pero sí que es verdad que en esa vertiente se suelen cambiar un poquito. Bueno, vamos a pasar un momentito a publicidad y seguimos en un instante analizando estas vestimentas hebreas. Seguimos con nuestro invitado Javier Nieto analizando este universo de las dolorosas de Hebrea. Estábamos hablando en la cuestión de los aditamentos, que el halo de estrella era lo más clásico, pero que se pueden también llevar otro tipo de elementos, como las diademas o los nimbos, que están ahora tan de moda en Málaga. Es verdad, y los nimbos, que viene pisando fuerte en Málaga, porque ya hay más de una imagen que lo llevan. Aparte, son imágenes del grupo, ¿no?, de la saga de los Asencio de la Cerda, como es Dolores del Puente. También se lo he visto puesto algunas veces a Dolores de San Juan, a Ficonsuelo, y es verdad que son registros que a ese tipo de imágenes le queda muy bien el nimbo, porque también acentúa ese sello malagueño que, bueno, por desgracia desapareció, y que poquito a poco pues se va colocando en las modas de las vestimentas de las vírgenes. ¿Eres de la opinión de que todas las vírgenes de Hebrea, todas las dolorosas de nuestra ciudad, defienden ese atuendo hebreo tradicional? ¿O hay otro tipo de imágenes que no? Yo pienso que no. Yo pienso que hay imágenes que el atuendo hebraico, pues la verdad que no va con su sello, porque bueno, son modas también. El tema de la vestimenta es como las modas en las personas. Y bueno, yo creo que hay imágenes que depende de la vertiente de donde venga. Si a lo mejor tiene un corte más sevillano, un corte más alegre, pues bueno, hay veces que lo defiende más, y en otros casos, como lo que te he comentado con la saga malagueña, de la escuela malagueña de los Asencios, pues es verdad que a lo mejor, en mi opinión, no va mucho con su estilo. Vamos a pasar a analizar las vestimentas que has realizado en esta cuaresma, pero en este caso la imagen que estamos viendo en nuestras pantallas, que es María Santísima de las Penas, tiene una particularidad. ¿Y cuál es esa, Javi? Bueno, es la primera Virgen que se viste de hebrea en Málaga. Bueno, era primera porque empieza ya la Navidad con ella vestida. Es verdad que la hermandad desde hace muchos años le gusta que ella en el tiempo de Adviento amanezca vestida con la usanza hebrea. Ella normalmente se viste de Inmaculada, y a las pocas semanas después, pues bueno, ya aparece vestida con el atuendo, y es la primera con la que empezamos el curso cofrade. Y yo creo que se visten un poco de hebrea en este tiempo, un poco como recordando el tiempo navideño, ¿no? Claro. Porque la vestimenta hebrea recuerda un poco como una virgen de nacimiento. Un nacimiento, con esas telas de raya, con esas telas más sencillas, no un rocío tan elaborado. Entonces, bueno, un poquito recuerda, sí. ¿Y qué has pretendido con este atavío de la Virgen de las Penas? Que estamos viendo que el tocado está hecho con un raso, ¿no?, que va enmarcando lo que es la cara de la imagen, ¿no? Pues hemos querido que este año vaya con un sello clásico, vamos, al 100%. Este año, por ejemplo, sus camareras le han regalado el rostrillo con una seda salvaje, que tenía muchas ganas también de que ella lo tuviera en el ajuar, porque es verdad que es un tejido que se maneja muy bien. Tiene la peculiaridad que cuando se va trabajando se quedan los pliegues muy bien marcados. Por ejemplo, como en otros casos pasa con el raso
o unas telas con más cuerpo, se necesita más alfiler y más precisión a la hora de trabajarla, porque hay que domarla, como si fuera un poquito como si fuera papel, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lleva una tela de seda, enmarcado después con un filito de raya alrededor y con su típica vuelta blanca, el manto azul y el vestido color corinto. Una cosa que hay que dejar claro a nuestros telespectadores, que en lo que es la labor de hacer el tocado es todo manual y son telas bastante grandes, que no son telas cortadas ni... No, en mi caso no me gusta cortar telas porque, bueno, muchas veces hay ocasiones que le regalan telas antiguas o tejidos que ya no se encuentran y después una pena encontrarte una tela partida en varios trozos que después no te condiciona a la hora de reutilizarla. Ahí estamos viendo ya un perfil más general. Vemos que esto se corresponde a lo que podríamos denominar una vestimenta clásica de hebrea, ¿no? Clásica. También tiene la peculiaridad que tiene una rosa de pasión de plata en la mano, también porque como ella no se suele vestir en Cuaresma, se viste en Navidad, pues por tener también un símbolo de alegría, ¿no? Aunque esté vestida de hebrea, pero tiene ese sello alegre un poquito en su mano derecha. Y también aquí la vemos con el aro de estrella y su rosario. Esta imagen tiene también la particularidad que en lo que es el tiempo cuaresmal no está vestida de hebrea, ¿no? No está vestida de hebrea. Normalmente la primera semana se presenta a los fieles, pero ya después el Señor de la Agonía tiene su quinario y ya es cuando se viste de reina, porque en este caso a los hermanos les gustan ver a su titular Mariana vestida con los bordados o con colores oscuros. Sí. Me imagino que en esta ocasión no le pusiste la corona de espinas por ser el tiempo de Adviento. Exactamente. Ahora mismo sí la lleva puesta, claro, en el quinario del Señor de la Agonía. Sí. La segunda imagen que has ataviado ya propiamente en el tiempo cuaresmal, la primera que has vestido, ¿cuál fue? Fue Dolores del Puerto de la Torre, que este año se nos presenta con el manto morado también. Bueno, este año hemos querido un poquito jugar con la sensación de que esté ella como más suelta también. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a la Virgen de la Salud. De la Salud. En este caso lleva una seda de la India, que lleva como pequeños bordaditos dorados, y bueno, el pecho cruzado, que también un poquito novedoso en ella, que no estamos acostumbrados a verla, y también este año no se nos presenta con los colores clásicos, se presenta sino con una saya de damasco morada y el manto también a juego, pero después hemos combinado un poquito jugando con la vestimenta clásica de que lleva el filo blanco del manto, el aro de estrella y el fajín de hebrea. Me imagino que tienes que ser complicado, porque lo que es el tocado, creo que lo empezarás por la cabeza, ¿no? En este caso sí. Y después vas haciendo ese cruzado, como ese cruzado en el pecho, ¿no? Voy trabajando de la cabeza hacia abajo y después, es que claro, también depende del tejido. En este caso, aquí había pocos metros, no se podía ni cruzar la tela por detrás de la imagen, ni muchas veces hay que jugar con los metros que tenemos y es lo que te he comentado antes, que es que ahí se ve la habilidad del vestido un poco. Claro, sí. Y sobre todo la pericia de no usar ninguna tela cortada, sino que es todo una sola pieza. Todo una sola pieza. Y me imagino que muchas veces ese sobrante que tenga a la hora de elaborar el tocado lo tendrás que poner detrás de la imagen, ¿no? Exacto, hay que esconderlo. Por ejemplo, en este caso, como había pocos metros, pues bueno, jugamos un poquito con las líneas más sueltas, un encaje más caído en la zona de que es los hombros con el pecho, no tan ceñidos, y bueno, aquí está el resultado. Uno de los elementos que siempre me fijo a la hora de tus atavíos es el despejar la imagen, que la imagen no se encuentre encorsetada dentro del tocado, sino que de perfil se pueda contemplar perfectamente, ¿no? Exacto, es verdad que las modas, como todo cambia, antes a lo mejor se le hacían unos rostrillos más que estaban más tapados, se le ponían a lo mejor más mantas. Ahora nos gusta mucho ver la imagen en toda su totalidad, tanto planos como perfiles, y bueno, en este caso con la cara de la Virgen de la Salud, mientras más despejada esté, pues pienso que está más bonita y más realzada. También se ha puesto mucho de moda en la cuestión de los fajines hebreos que van en la cintura de la imagen, el elaborarlos con retales de brocado, de terciopelo, para un poco darle un poco como más riqueza, ¿no?, dentro de la vestimenta, ¿no? Exacto, sí, aquí por ejemplo aquí lo vemos, este fajín está hecho con trozos de brocados antiguos, terciopelo, pasamanería, fleco,
Y bueno, es lo que tú dices, tiene como ese toque antiguo también que nos lleva a los siglos pasados. Sí, porque antes los fajines, me acuerdo yo que eran fajines de raya, eras como De raya, de tapicería, exactamente. y un poco para darle ese giro como más rico, ¿no? Más rico, como, A sí, la, a como la más vesti- noble también, exacto. Y aquí vemos que las dos vueltas van recogidas en la En la cintura. cintura. Hemos jugado un poquito con la simetría de la Virgen. Es verdad que ella, por la posición que tiene, es una Virgen recta, no tiene ese giro de cabeza que a lo mejor te permite hacer un poquito más de movimiento. Entonces, bueno, he querido que ella predominara su simetría tanto en la postura de las manos como en la anchura del manto y el recogido también. Vamos a pasar a ver en las próximas imágenes que vayan subiendo, la que estábamos comentando, la Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre. ¿Qué has intentado hacer con este cambio tan personal de esta Virgen de Juan Manuel García Palomo? Pues he querido resaltar su belleza. Yo creo que una Virgen que tiene mucho potencial en cuanto a la talla, porque vamos, fue la primera imagen que hizo García Palomo para la ciudad de Málaga, y tiene un giro muy bonito de cabeza, también unas manos muy bonitas. Entonces, bueno, he querido jugar un poquito como a la estampa antigua de los cuadros, a lo mejor de Velázquez, jugando un poquito con esas telas caídas, no un tocado muy fijado, sino muy suelto. En este caso lleva un velo de novia, que lleva como unos filitos bordados, que también me sirven como a la hora de jugar con el enmarque del rostrillo. Vemos que no está plisado como hemos visto en el caso anterior con Salud, que está más elaborado, más milimétrico y más simétrico. Aquí es todo lo contrario, se suelta lo que son los tejidos, se cruza más las manos y como lleva la corona de espina en el pecho, como un poquito como implorando, ¿no?, ese dolor que tiene la Virgen. También hemos querido recoger un poquito el manto, jugando un poquito a la simetría y también lo que hemos comentado de los colores, ¿no?, que en este caso está llevando mucho el tono de los morados y bueno, un poquito también para presentarla más distinta a los hermanos. ¿Es la primera vez que se ha ataviado la Virgen de estos colores morados? ¿A la Virgen? Ya hemos utilizado este terno un par de veces, pero hemos jugado siempre también con las telas y con los recogidos y con las vueltas del manto. Este año es verdad que lo hemos hecho un poquito más asimétrico y más suelto, pero sí que ya lo tenía ya de hace un tiempecillo, sí. Y este toque así naturalista lo estamos observando también mucho en otras ciudades, ¿no? De intentar darle como más naturalidad a la imagen, ¿no? Exactamente. Que no se encuentre tan encorsetada. Tan encorsetada. También jugamos un poquito también con las anchuras del manto, porque normalmente ellas llevan una estructura que se llama pollero, que es la que le da la forma al manto. Eso es lo que hace que la Virgen se encuentre un poquito más ancha o más estrecha. En este caso ni lo lleva, la caída del manto a su caer, natural, 100%, vamos, y no tiene ni elementos de simetría, ni muchos pliegues, todo muy suelto, todo más. Y es verdad que esta moda ahora de recrear un poquito de las vírgenes como los cuadros antiguos, pues en el mundo cofrade gusta. También este registro no le va a todas las imágenes. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? No, porque por ejemplo ella es una virgen que tiene como mucho dramatismo a la hora de la postura, de la inclinación de la cabeza, es una virgen de corte más serio, aunque pertenezca a un barrio que después, bueno, ella tiene más alegría, ¿no? Pero en este caso hemos querido un poquito realzar ese toque de dolor en la imagen. Le vamos a pedir a nuestros realizadores que sigan avanzando en las imágenes que estamos contemplando para ir comentando las demás imágenes que aquí la vemos, con ese cruzado, en este caso el manto va cruzado. Exactamente, no va, el otro brazo. No va cogido a la cintura. Y las manos también más pegaditas, sí, al pecho. Y deja a la vista una parte del fajín. Es un cambio totalmente distinto al anterior que hemos visto, para que veamos que aquí muchas veces las personas crean que las imágenes están todas vestidas igual. No es así. Para nada. Es decir, que cada una, si te pones a analizarla, no tiene nada que ver, y eso también deja también a las claras tu preocupación en este arreglo. Ahora estamos viendo el caso de la imagen de María Santísima de la Paz, que también la podríamos clasificar como una hebrea clásica, ¿no? Sí, con ella siempre he intentado de que, bueno, le hemos marcado un estilo ahora que es como el más clásico hacia ella, que yo pienso particularmente que el que mejor le va a la Virgen de la Paz, una Virgen de grandes dimensiones, una Virgen alegre, que desprende, ¿no?, esa dulzura. Y bueno, hemos querido este año plasmar la vestimenta clásica con el manto de damasco azul, la saya burdeo, las características vueltas blancas del manto. También hemos jugado un poquito con las telas del fajín. Este año lleva una tela
pues bueno, como la que se utilizaban hace años, como de tapicería, en tonos rosa, que después también le hemos jugado un poquito haciéndole pliegue en el fajín con un lazo, y también lleva una rosita de flor en el mismo nudo. Y bueno, también lo hemos cogido para enmarcar lo que es el rostrillo, ¿no? Para limitar lo que es un poquito la tela del rostrillo con la tela del manto, que muchas veces al llevar el tono muy parecido como que se pierden, no se sabe dónde empieza. Me gusta que haga ese contraste, ¿no? A mí me gusta, a mí depende también de la época y cómo me pille, ¿no? Este año me ha gustado utilizar telas de raya juego con los fajines. Y bueno, eso lleva también un raso de color como tostado, y su corona de espina también, que a ella no se la suele poner mucho, pero bueno, este año hemos querido tener ese sello con la Virgen, y bueno, su rosario, su pañuelo y su aro de estrella. Si vemos que cumple todos los cánones de lo que podemos entender como una vestimenta clásica de hebrea, también el recogido en el brazo, ¿no? Exacto. Que es tan peculiar. Tan característico, y en este caso sí es verdad que el rostrillo es más milimétrico, es más simétrico. No tiene nada que ver con la del Puerto de la Torre. No tiene nada que ver con el Puerto de la Torre, es todo lo contrario. En este caso sí he querido con ella que tenga ese sello un poquito más marcado y el pecho más elaborado, con más tablita, y bueno, pues también dependiendo del gusto de la hermandad y del estilo, básicamente. Pues seguimos avanzando en la fotografía, vamos a ver cuál es. Ahora nos encontramos con la Virgen de los Dolores en su amparo y misericordia de la Hermandad de Santa Cruz. Aquí vemos que la vuelta blanca no está, se ve la imagen como mucho más seria, y vemos que no porta el halo de estrellas, ¿no? Así es, por ejemplo, ella lleva este año con el atuendo de tonos morados, no lleva halo de estrella, pero lleva a su vez una ráfaga plateada, como de la Virgen antigua, de la época del 18, con unas nubes con rayos y estrellas, y bueno, también hemos querido en ella marcarle un poquito ese toque serio y ese toque de distinción que tiene la hermandad, ¿no? Ya la hermandad de Santa Cruz ya se te viene a la cabeza un corte fúnebre, ya no es a lo mejor de tener en su atuendo muchos colores vivos, sino tiene tonos más apagados. Y bueno, pues le hemos puesto también su corona de espinas, su pañuelo. También hemos cogido unas telas de raya que hace tiempo que no se utilizaban, que tienen como matices como rosa, también con lila, también un poquito conjugando con el tono de la saya y el manto. Y a su vez también el rostrillo está hecho con una gasa, también como color champán tostada. Y bueno, un poquito cambiando, ¿no? Viendo un poquito como más opciones lo que es en cuanto al cambio de hebreas, ¿no? Este no podríamos calificarlo como un atuendo clásico. Sería un poquito ya con otras vertientes diferentes. Una de las cosas que me llaman la atención es que a la hora de tú enfrentarte a la vestimenta de una imagen, estudias la idiosincrasia de la cofradía, ¿no? Intento siempre no hacer todo en todas las vírgenes, siempre procuro hacer un registro diferente en cuanto a una virgen y otra, porque lo que te estaba contando, no es lo mismo una Virgen de la Esperanza Macarena que una virgen que se llame Soledad en su mayor dolor. Aquí a la vista está ella, tiene una vocación Dolores, Amparo y Misericordia, eso como un corte más serio. Yo en todas las vírgenes que he visto tengo la suerte de que ellos me conocen, la mayoría de las veces sí, me conocen, y me gusta siempre marcar nuevos registros en cuanto a tejido, encaje, después conjugar un poquito algo más sencillo con algo más cargado. No sé, lo que suena bien, y yo qué sé, se puede utilizar como una moneda de cambio muy buena. Uno de tus atuendos más personales de este año es el que estamos contemplando ahora en nuestras pantallas, que es el de la Virgen de la Esperanza de la localidad de Vélez Málaga. Explícanos, ¿en qué te has basado para hacer este arreglo tan personal? Pues me he basado un poco en lo que te comentaba anteriormente, que con los cuadros antiguos, que también la Virgen lleva como una especie como de velo, en este caso no lleva el manto en la cabeza, sino lo lleva en los hombros, que también hemos querido hacer un guiño al tocado aguas, como se llama, que es de la Virgen de del las Museo, aguas del Museo de Sevilla, ¿no? Y bueno, pero tampoco lo hemos querido hacer muy marcado como se le hace a ella, ¿no? La imagen de las aguas, un poquito más sueltecito. Hemos conjuntado también dos tipos de tejido, uno más claro para el enmarque y otro más oscuro para lo que es el resto, y bueno, también tablas más sueltas, brazos más cerrados, no tan extendidos. Ella también es verdad que el estilo de talla tiene ese giro corte, de la cabeza. El giro de la cabeza te acompaña a la hora de teatralizar un poquito la imagen. Tiene ese toque como ese pucherito. Da como una imagen de mucho recogimiento, ¿no? Exacto, sí. Y es verdad que después la hermandad,
Tú la ves en la calle, una hermandad de corte alegre, una hermandad de Jueves Santo, pero a la vez me gusta que de vez en cuando hagamos estos cambios porque la gente como que se sorprende mucho y aquí ponemos en realce lo que es la talla de la imagen. Bueno, y una de tus imágenes que más ha causado sensación este año en cuanto al atuendo hebreo ha sido la imagen de Nuestra Madre Señora de la Merced, de la Cofradía de la Humildad. Que ha sido también vestida de una manera totalmente distinta a lo que la ha hecho en los últimos años, ¿no? Sí, también tenía muchas ganas de verla con ese registro, también se lo comenté a su junta de gobierno y en este caso al hermano mayor, que para ver si, pues claro, estos cambios a todas las hermandades no suelen caer en gracia porque no se nos muestra como si estamos acostumbrados a verla. Entonces, bueno, estuvimos viendo opciones y a la vista está que, bueno, yo pienso también que un estilo que a ella le favorece muchísimo. Aquí también hemos quitado anchuras de pollero, hemos utilizado tejidos como una gasa oscura con hilitos de plata, el manto en vez de ser de damasco o de raso es un terciopelo. Y bueno, también la disposición de las manos que ha llamado mucho la atención en este caso en ella porque no se suele mostrar con las manos tan pegadas al pecho ni con la colocación hacia un lado. Y bueno, también jugando un poquito con la corona de espinas, que es un símbolo muy característico del señor del Eceomo, y bueno, darle también un poquito de importancia y también eso, resaltando mucho su giro de cabeza, de cuello, y tiene Sí, porque hace como un contraste entre la posición de las manos hacia un lado y la postura de la cabeza hacia otro, ¿no? Claro, va al revés, la cabeza va por un lado y el pecho va por Exacto. otro. Esa teatralidad muchas veces me gusta estudiarla mucho porque no a lo mejor a todas le vienen bien. En este caso, si yo le pongo, en este caso, como le hemos puesto las manos en el lado contrario, como que hace como más movimiento en la imagen, parece como que se está moviendo, como que va andando, ¿no? Un poco. Y bueno, pues aquí está un poquito el resultado de que con un poquito de cambiando detalle y elementos, pues se nos muestra con otro resultado totalmente diferente. En cierto modo, las dolorosas de vestir, cada una cobra vida en manos de un vestidor, ¿no? Porque se puede presentar de maneras muy distintas, como estamos viendo en este caso de la Virgen de la Merced. Sí, y es verdad, no sé en qué entrevista escuché no hace mucho que el vestidor era como el 60% de la imagen. Yo también pienso que es muy importante en este caso de que la imagen cobre vida y que se le dé el alza que merece la talla, ¿no? Hay imágenes, por ejemplo, que con otros registros pues están más favorecida, en este caso es que la Virgen de la Merced, que te puedo decir, Alejandro, que te puedo decir que tú no sepas, que no sepamos, con esa cara tan bonita y ese giro de cabeza y esa serenidad que tiene, que ese dolor contenido, es que lo pone muy fácil, es que es una gozada. Vamos a seguir analizando las distintas imágenes que nuestros realizadores, aquí vemos otra de la Virgen de la Merced, que también vemos como el manto, lo que es la contención del manto, es mucho más recogida que en otras ocasiones y lleva el halo que en estos últimos años no lo ha llevado. Exacto. Vemos ahora el caso de la paradigmática dolorosa de la amargura Zamarrilla. Aquí también se ha cambiado el registro este año. Aquí se ha cambiado el registro, sí, porque es verdad que, bueno, hace ya unos cuantos años, ahora un par de años para acá, la Junta de Gobierno, en este caso Albacería, me dijeron que, bueno, los albaceas pensaron de que no querían hacer la vestimenta de brea clásica, como se han hecho años atrás. Ellos querían dar un toque más distinto y a la vez más serio a la imagen. Es verdad, hombre, Zamarrilla es una talla maravillosa, antigua, y es verdad que estos registros, que no está la Virgen tan ancha, puedo jugar un poquito con el recogido del manto, las manos más abiertas, los cruces de tela, porque al tener las manos más extendidas, verdad que tengo más pecho para trabajar en ellas, no está con los brazos cerrados. Y bueno, aquí hemos perdido un poquito jugando también con los colores del tiempo litúrgico. Lleva un manto morado, que aquí en la foto, por ejemplo, se ve que es negro, pero es morado. Y la saya sí es negra. Y es bordada, ¿no? La saya. Y es bordada, no se aprecia ahora, pero exacto. La saya tiene un bordado en la parte inferior, ¿no? Pequeñito. Esa saya se le ponía mucho para el luto del Viernes Santo. Y es verdad que un bordado también muy escueto, no un bordado muy cargado. Y bueno, aquí le hemos puesto un raso blanco, también jugando un poquito con los cruces que lleva, porque claro, ella al llevar la rosa y el puñal te condiciona también un poquito el rostrillo, aparte son sus elementos característicos. Que siempre lo lleva. Exactamente, entonces a partir de ahí tú tienes que trabajar con ese símbolo prendado en el pecho, y a la vez, bueno, hemos querido poner un poquito más suelta la tela, que caiga un poquito también por la zona de los hombros hacia lo que son los codos.
y eso también jugando un poquito con el recogido del manto. Le hemos puesto también una ráfaga que tiene ella, que también se le pone pequeñita, también así con las nubes y estrellas, y bueno, pues el conjunto pues ha quedado muy diferente y muy inédito. Me llama mucho la atención ese recogido del manto por el cíngulo de brea, ¿no? Por la parte de la cintura, ¿no? Exacto. Aquí como de la imagen gana un poquito de teatralidad. Es como, muchas veces pienso como si ella se lo hubiera puesto ya sola, hubiera hecho así, se lo hubiera metido en el fajín y bueno, buscando esa naturalidad ante todo. Hombre, lo que están comprobando nuestros telespectadores es la versatilidad que tiene nuestro artista Javier Nieto a la hora de enfrentarse. Aquí estamos viendo la saya, ese bajo que hemos comentado bordado, ¿no? Lo que estaba diciendo, esa versatilidad que tiene nuestro artista a la hora de enfrentarse a cada atavío de nuestras imágenes y cómo a cada una pues le intenta dar su personalidad, ¿no? Pues yo lo intento muchas veces, Alejandro. Es verdad que tengo mucha virgen a mi cargo y es verdad que siempre se suele repetir algún elemento porque está todo inventado. Yo pienso que ya está todo hecho y tú vas cogiendo ideas de un sitio y de otro. Pero es verdad que me gusta a cada imagen darle su sello y su personalidad. Bueno, y aquí tenemos a la última de las hebreas que has vestido en este tiempo cuaresmal. ¿Cuál es el caso de la venerada imagen de María Santísima de la Trinidad Coronada, titular de la Cofradía de Jesús Cautivo? También muy distinta a como la hemos contemplado en años anteriores. Pues sí, es verdad que este año hemos jugado un poquito con los colores, tanto del morado como del burdeo, es como una mezcla, fusión, como yo digo, porque ella siempre ha sido característica por la vestimenta de hebrea con los colores azules y burdeo y tinto, ¿vale? Después hubo una variante que después el antiguo vestidor hizo como también una saya como color morada, que también se lo ponía con el manto azul, y el año pasado en grupo de hermanos le regalaron el atuendo de terciopelo morado, que es el que vemos aquí en la pantalla. Aquí en este caso solamente lleva el manto, ¿vale? Y también he querido un poquito jugar con la saya, un color tinto, un poquito como para que tampoco estuviera tan oscura. El año pasado, verdad, quedó muy bonita la novedad, pero este año quería verla con un poquito más de claridad en el vestido. Es verdad que también que las rayas del fajín y la de brea y las rayas de la cabeza que marcan el rostrillo llevan esos dos tonos que hacen como de unión y de enlace entre los dos tejidos. También está enmarcada con una tela que se llama paño egipcio, que es como una gasa con hilos de plata. Y bueno, también hemos jugado un poco con el tema de orfebrería, también lleva ese aro tan característico en ella, que es también plateado, la corona de espina plateada y también lo que es el rosario, que es de azabache y plata. Entonces, bueno, creamos un poquito de armonía entre lo que es orfebrería y rostrillo y también por otro lado lo que es manto y saya. Ya con este arreglo de brea me imagino que la Virgen hará su tradicional traslado de la jornada del sábado de pasión, ¿no? Así es, solamente lo que le cambio es el aro por la diadema, porque es verdad que en su caso en el traslado, como tú bien sabes, los clavelazos están a la orden del día y es verdad que el halo a mí me encantaría que lo sacara un año, pero es que lo veo un poco inviable, es complicado, ¿no? Porque es que la pobre después lleva claveles por todos lados y tú imagínate eso, engancha con claveles, sería un peligro tanto para la talla y que después tendría mucho movimiento y mucho enganche y no, vamos, no lo veo que sea factible. Entonces, pues en ese caso le ponemos siempre la ráfaga que tiene plateada, que es muy bonita y le siente muy bien para su traslado. Pues enlazando este último atavío de la Virgen de la Trinidad, que ha sido el que ha realizado más al final, ¿no?, de este tiempo cuaresmal, ¿no? Ya tenemos pensando ya la vestimenta hebrea, pasamos a todo lo contrario, que serán los cambios en la cual la Virgen pues va vestida con todas sus galas de reina, como se suelen decir, para la Semana Santa. Sabemos ya que a finales de este mes ya viste la primera imagen para el trono procesional, que es, por cierto, la que hemos analizado anteriormente, la imagen de nuestra Madre y Señora de la Merced, ¿no? Así es, ella suele ser, mira, la primera en Málaga, creo, y la primera mi Virgen que yo preparo en Semana Santa de mi agenda. Y la verdad que bueno, tengo muchas ganas de subirme a los palios y de preparar lo que son las vestimentas de cara a la Semana Santa. No tiene nada que ver con lo que acabamos de ver en pantalla, porque bueno, esto todo ya es, como digo yo, es como si fuera una novia, se va con sus mejores galas, sus mejores joyas, y bueno, un cambio totalmente distinto y que al espectador después de estar acostumbrado a verla a un tiempo, que son esta cuaresma que hemos tenido, ahora verla en el trono montada con todas sus mejores galas, pues verdad que al espectador le causa atención, ¿no? Le llama la atención mucho.
Y ya para finalizar, Javi, me imagino que esa agenda de cara a esa Semana Santa será muy intensa. Además, sabemos que la jornada del Sábado de Pasión para ti es especialmente dura, ¿no? Sí, ahora estos días, de verdad que vamos increciendo, vamos empezando, después empezamos con la Virgen de la Merced, después vamos con la Virgen de la Salud, que bueno, son imágenes también que tienen la suerte de salir de los templos y se quedan un poquito expuestas al público, a los devotos, y ya después, verdad que cuando van pasando ya los días, la cosa se va poniendo más difícil, y en este caso, verdad que el Sábado de Pasión tenemos un poquito de jaleo porque... Tienes 3, ¿no? Tengo 3, sí. Tengo ¿El mismo día? El mismo día. Por la mañana se viste la Virgen de Dolor y Misericordia, de Dolor y Amparo y Misericordia, perdón, de Santa Cruz. Se viste ya en el trono procesional, después me voy para San Pablo a ponerle la joya a la Virgen de la Salud y después automáticamente cuando se encierra Trinidad me voy a la Casa Hermandad a bajarla del trono traslado y subirla al trono procesional para vestirla. Y a su vez después, mientras que estoy preparando a Trinidad, está saliendo Zamarrilla, la Virgen de la Amargura, por su barrio en el traslado, y ya justamente cuando se encierra en la Casa Hermandad me toca también. Es decir, hasta la madrugada del hasta domingo la madrugada. de Ramos. De verdad, yo muchas veces empiezo el domingo de Ramos ya reventadito porque digo, madre mía, no puedo, pero yo me confío mucho en ella, me da mucha energía, también confío en la gente que tengo alrededor, de hermanos que me cuidan mucho y tengo esa suerte de que ese privilegio de tenerla muy cerquita. Pues ha sido, Javi, todo un placer el poder mostrar aquí a nuestros telespectadores este arte que encierras, ¿no?, con tus manos a la hora de ataviar a la Santísima Virgen, y que todos los telespectadores, cuando vayan a las iglesias y se fijen en esos cambios de brea o en esos cambios de reina que tendrán lugar en Semana Santa, pues valoren la labor que vosotros hacéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Pasamos a otro tema, los altares de culto. Bueno, pasamos ahora a publicidad, perdone. Los altares de culto de las Hermandades de las Penas, Viñeros y Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario de la Cofradía del Rocío son mostrados en el siguiente reportaje como exponente de la destacada labor cultural desarrollada por nuestras hermandades en este tiempo de Cuaresma. Comenzamos el análisis de los altares de culto de esta primera semana de la Cuaresma en Málaga, con el del quinario en honor del Santísimo Cristo de la Agonía en el oratorio de Santa María Reina, conformado por la escena del Calvario, ¿no, Antonio? Alejandro, nos encontramos en un sitio paradigmático, ¿no?, y además un sitio con un carácter, ¿no? Montar un quinario, un altar en la Casa Hermandad de las Penas siempre es sinónimo de calidad, es sinónimo de las cosas bien hechas, es sinónimo de encontrar algo clásico, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí, esa escena tradicional del Calvario, podemos ver a la Virgen de las Penas, el Cristo titular y al San Juan de Navarro Arteaga que preside la imagen, quizá una composición un poquito más abigarrada que la costumbre, pero vemos totalmente ese despliegue de candelería, ¿no? Todo sabe a rancio en el oratorio de las Penas y nos encanta porque nos extrapola a otra época. Contemplamos el soberbio crucificado de Francisco Buiza, escoltado por la Virgen de las Penas, que porta su corona de oro, ejecutada por Manuel Valera en el año 2004, y la imagen del discípulo amado, todos portando ropajes bordados que fueron sacados del antiguo palio de Leopoldo Padilla y pasados y restaurados en el taller de Manuel Mendoza. ¿Qué podemos decir de este soberbio conjunto escultórico de la Hermandad de las Penas? Nos funciona muy bien y ya funcionan a lo largo todo el año, cuando las imágenes aparecen perfectamente uniformadas, con el patrimonio, el rico patrimonio que tiene la Cofradía de las Penas, totalmente se vienen arriba. Fue un acierto aprovechar todos esos bordados para dar unas cuadras a la cofradía, y evidentemente el Cristo titular que preside habitualmente el oratorio y que preside su quinario, ¿no? Es una imagen muy rotunda, que vemos además ese color oscuro que tiene, que funciona también ese neobarroco imperante, ¿no?, que conecta también con el pueblo, ¿no?, que quizás en proporción al lado de la Virgen es mucho más calmada, mucho más tranquila, ¿no?, pero funciona todo muy bien. El San Juan es un San Juan muy expresivo, un San Juan de marcado carácter escultórico, diferente a otras piezas del propio escultor. Hemos comentado que sería necesario con el tiempo que esta hermandad afrontase la realización de un retablo para estas imágenes, ¿no? Totalmente, después del proyecto monumental del
la decoración de los frescos de toda la capilla. Esta capilla demanda a expuertas ese gran retablo monumental perfectamente integrado con un proyecto que le haga justicia. Ya tenemos, por ejemplo, el sagrario muy bien trabajado de Manuel Toledano, un sagrario totalmente escultórico, totalmente arquitectónico, que es inhabitual en este tipo de piezas, pero por supuesto al oratorio quedará totalmente lucido cuando llegue ese gran retablo que es de justicia, porque el proyecto de casa hermandad, de iglesia, de oratorio que podemos ver aquí, como que queda un poquito cojo porque las pinturas son tan espectaculares que nos falta, a pesar del excepcional aderezo que podemos encontrar aquí virtualmente, como decíamos, sinónimo de las cosas bien hechas, nos falta que el día de mañana la Cofradía de las Penas pueda afrontar un gran retablo que le haga justicia a la inversión artística que podemos encontrar en el Oratorio de las Penas. Nos encontramos en el marco de la iglesia conventual de la Aurora y Divina Providencia, donde se encuentra ya montado el altar del Triduo en honor de nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros. ¿Qué podíamos comentar de este plan de altar que ha montado esta cofradía del Jueves Santo? Alejandro, lo primero que tenemos que decir es que hemos pasado de la magnificencia del Oratorio de las Penas al recogimiento de esta iglesia tan bonita de la Providencia, donde la Cofradía de Viñeros tiene su sede, ¿no? Y además tenemos la oportunidad de disfrutar de la quietud de la iglesia delante del Cristo de Viñeros, prácticamente para nosotros, ¿no? Le sienta muy bien, en general, a la cofradía de la iglesia y a todas nuestras cofradías le sentaría muy bien este tipo de espacios. En Málaga quedan espacios por reivindicar de este tipo y tenemos que poner en valor que las cofradías se hagan cargo de este tipo de espacios, ¿no? Dicho esto, ha supuesto un revulsivo totalmente el hecho que la Cofradía de Viñeros se haya quedado con la iglesia, ¿no? Y además le permite montar este aparataje tan excepcional que tenemos, ¿no? La idea que el Cristo siga presidiendo su camarín, que es una gran idea en el sentido, bueno, no deja de ser su casa, como podemos ver, lo han adelantado un poquito y después tenemos una escenografía bastante interesante porque está hecho a la manera de las palas italianas, esos altares diferentes que son en conceptos totalmente diferentes a lo que podemos encontrar en los retablos españoles o castellanos. Normalmente en Italia, si tenemos en mente, vemos un altar que está adelantado y sobre él se desarrolla toda la escenografía, ¿no? Y pasan cosas detrás, y lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pues un altar con un sabor muy clásico, con un sabor muy añejo, donde el Santísimo, el Sagrario preside. Se ha sacado todo el aparataje que dispone la cofradía para poder lucir al Cristo en toda su plenitud, porque además podemos ver una imagen totalmente lucida a lo grande, es decir, lleva todo lo bueno que dispone la cofradía, lo podemos encontrar en este momento vistiendo al Cristo o portándole el Cristo de Viñeros. Sí, porta la túnica bordada que le hizo Joaquín Salcedo, las potencias diseñadas por Juan Casielle, y también llama poderosamente la atención que el sagrario está posado en la antigua peana del trono de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros que realizase el orfebre malagueño afincado en Sevilla, Seco Velasco. Claro, vemos un conjunto donde la cofradía muy afortunadamente ha puesto en valor ese patrimonio, es decir, el patrimonio cofrade es un patrimonio útil, tanto las propias imágenes como lo que hay alrededor, y tiene que manifestarse, y aquí es un claro ejemplo de cómo el patrimonio puede vivir, puede cumplir otro tipo de funciones. Ahora la Virgen tiene otro tipo de peana, tiene otro tipo de trono, pero sigue cumpliendo unas funciones muy buenas, ¿no? Sobre todo la importancia de que la cofradía saque todos los cacharros, valga la redundancia, buenos que tienen, ¿no? Y en este caso, como comentabas, la túnica maravillosa, que le hizo muchísima justicia al señor de Viñeros, la túnica bordada de Joaquín Salcedo, que es una de las grandes obras del bordado de Málaga. Además, adornado, complementado con la cruz, con las cantoneras, como decía, con las potencias. El conjunto queda muy vistoso y además le sienta muy bien al nazareno que esté en la embocadura del retablo. Le da muchísimo más empaque y muchísima más presencia. Me había equivocado anteriormente, había dicho que el orfebre era el orfebre malagueño afincado en Sevilla, que era Cayetano González, ¿no? Y este trono lo hizo Seco Velasco, Manuel Seco Velasco. Y nos encontramos también junto a la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros, ataviada al estilo hebraico, con esos tonos morados que se están viendo tanto este año en la Cuaresma malacitana.
Bueno, tenemos la oportunidad ahora en el silencio, ¿no?, de disfrutar de ella en su plenitud, una imagen majestática con una presencia absoluta, ¿no?, aquí en el silencio de la capilla. Y efectivamente este año además unos tonos, incluso unos morados un poquito más claritos de los habituales, perfectamente aderezada, perfectamente presentada, acorde a la época en la que estamos, ¿no?, en esa invención del estilo de hebrea que tanto nos encanta, ¿no? Es una época fantástica porque hemos desarrollado todo un imaginario para nuestras imágenes que nos gusta, porque es como que nos despejamos o nos desprendemos de todos los oros, todos los bordados, y de repente llegamos al minimalismo en ese sentido, ¿no? Con lo cual, tener la oportunidad de estar en esta capilla de Viñero, al pie de ella y al pie de él, en la quietud de ella, es un privilegio excepcional, y siempre tenemos que agradecer a nuestras hermandades las posibilidades que nos dan de disfrutar estos momentos tan íntimos con respecto a nuestras imágenes. Realzar también la labor de Alejandro Guerrero, que es el capiller de esta antigua iglesia conventual de la Aurora Divina Providencia, y señalar que la imagen estrena todo este terno ejecutado por un hermano en terciopelo morado. Finalizamos este recorrido por los altares de culto de esta primera semana de la Cuaresma en la parroquia de San Lázaro, en el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Alejandro, terminamos nuestra ruta cofrade de esta tarde en un sitio muy apropiado, porque hemos dejado el centro histórico de la ciudad para desplazarnos un poquito más al norte, a esa parte tan populosa como es el barrio de la Victoria, y estamos en una capilla, nuestros telespectadores no lo pueden apreciar, en plena ebullición. San Lázaro en este momento está en pleno apogeo del culto que va a comenzar en breve. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la plenitud de este gran culto con muchísimos puntos de luces, un culto totalmente corporativista, donde el morado del Nazareno de los Pasos del Monte Calvario cubre la iglesia, ¿no?, que estamos acostumbrados a que sea el blanco, la enseña de esta cofradía, y hoy nos hemos encontrado con una cofradía totalmente revestida de morado en su plenitud. Muchísimos puntos de luces, muy bien montado, un culto clásico en ese sentido, también con un carácter popular bastante bonito, ¿no? Sí. Además, la oportunidad que tenemos ahora de poder ver al Señor presidiendo esta iglesia y a la Virgen del Rocío ocupando el lugar que el Nazareno tiene durante el resto del año. Y no pasa nada, estas cosas las tenemos que superar, porque no pasa nada, cada uno tiene su sitio, pero qué bien le sienta al Nazareno los Pasos en el Monte del Calvario, presidir la capilla, y ojo, la Virgen del Rocío, poder verla tan cerca, y además en toda su plenitud con el terno bueno, es un gustazo totalmente para la vista. Tenemos que comentar también el ajuar que hemos dispuesto, como la cofradía ha tapado el altar mayor, que con respecto a ese altar, ese retablo, quizás sería interesante que nuestras instituciones de la Junta de Andalucía le den manga ancha para que aquí se pueda crear un gran proyecto, tanto de un retablo para el Cristo como un retablo para la Virgen. Es de justicia, el patrimonio tiene que estar vivo, tiene que crecer, y no podemos la cuestión que esté subyugado a la cuestión de los bits. Y aquí es un claro ejemplo, ¿no? Esta cofradía, esta capilla, el pueblo de Málaga, se permite que se haga una gran obra contemporánea del siglo XX-XXI para adecentar muchísimo de lo que estamos viendo y aumentar la espectacularidad del culto que nos hemos encontrado con el Nazareno de los Pasos del Monte del Calvario. Observamos la imagen del Nazareno portando la túnica anterior de procesión, que estaba en terciopelo burdeo, ahora en terciopelo morado. Como bien ha señalado, la Virgen del Rocío luciendo su terno de coronación, su halo, y llama mucho la atención debajo de la Virgen del Rocío la presencia de un divino infante que se podría catalogar en el siglo XVII, ¿no? Estamos viendo una pieza bastante interesante, bastante desconocida, vinculada a la cofradía del Rocío, en la que ya varios especialistas, como el profesor Sánchez López, uno de los grandes especialistas en Mena, ha puesto en el ojo, en la que el niño puede estar en relación a ese escultor, y efectivamente sí que es una pieza que sí que la ponemos en relación con otras obras, por ejemplo el famoso Niño del Císter, otros niños que tiene Pedro de Mena, sí que es cierto que tiene bastante relación con él. Falta quizá un poquito de rotundidad, pero también el tamaño más pequeño, con lo cual es un acierto totalmente que la cofradía del Rocío nos ponga en situación y saque lo bueno que tiene y lo bueno escultórico que tiene, ¿no? Y por supuesto, tú también lo has dicho, que el Nazareno perfectamente uniformado con los colores de la cofradía, haciendo corporativismo en ese sentido. Pues animamos a todos los malagueños a que visiten estos altares de culto y el resto de cofradías. Son 9 las hermandades que están en culto esta semana, y con eso pues podremos vivir más plenamente el sentido de esta Cuaresma. El pasado sábado fue presentado en la Casa Hermandad de la Sentencia el gran estreno de la Semana Santa de Málaga de 2025.
Nos referimos al trono procesional para este sagrado titular cristífero, en el que han participado un extraordinario elenco de artistas malagueños, como José María Ruiz Montes en el diseño, Francisco López en la carpintería, Manuel Toledano en la talla, el dorado de Francisco Verdugo y la orfebrería del taller de Montenegro, al que se ha sumado la labor imaginera del hispalense Álvaro Abrines. Para diseccionar en profundidad todas las claves de este magno proyecto, que ve la luz después de más de 7 años de trabajo, contamos en nuestro plató de Sentir Cofrade con la presencia de nuestro historiador de cabecera, el doctor Fernández Parada. Muy buenas noches. Alejandro, compañero, feliz Cuaresma, ¿no?, que seguimos en esta retahíla y contento de poder en una obra tan grande, la que tenemos entre manos. Sí, hombre, una obra en la cual, después de 7 años de trabajo, la Cofradía de la Sentencia, pues culmina uno de esos referentes procesionales que junto con el trono en su tiempo del Cristo de la Redención y el del Resucitado, pues pone ya esa tríada, ¿no?, de obras realizadas por el tallista Manuel Toledano, ¿no? Pero la cosa comienza a cambiar y es interesante con la incorporación de Manuel Toledano en el acervo de la talla procesional malagueña, ¿no? Bueno, tenemos que empezar dándole la felicitación, como no, a la Hermandad de la Sentencia por el proyecto que nos ha regalado la ciudad de Málaga y que nosotros vamos a tratar en el ratito que vamos a estar juntos de desglosar en la profundidad. Se trata de un proyecto que sustituye al anterior de Pedro Pérez Hidalgo de 1959 y que se aprueba en Cabildo en 2018 y que en este año, como habían dicho, en 2025, lo vemos en esta tendencia de verlo presentado en su totalidad. Tenemos que recordar que otros tronos, por ejemplo el del Redentor del Mundo, pues están en proceso de ejecución y los vamos viendo poco a poco, ¿no? Pero aquí quizás se han decantado, y acertadamente, ¿no?, por presentar el trono en su conjunto, a falta del misterio que nosotros comentaremos posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los valores identitarios y que han puesto en marcha esta magna obra que enriquece el patrimonio, el acervo procesional malagueño? Bueno, tenemos que tener en cuenta, Alejandro, que el trono de la Sentencia forma parte de la identidad de la Semana Santa de Málaga. Es como el trono del cautivo, por ejemplo, o el trono del Señor de Humillación. Cuando pensamos en la Semana Santa de Málaga, siempre también nos viene a la cabeza el grandiosísimo trono del Cristo de la Sentencia, ¿no? Es un trono que se inspiró en su momento en los antiguos tronos de carretes, corregidos, eran bastante más grandes. Se han mencionado mucho las proporciones, y nosotros las vamos a comentar también del actual, lo que pudimos ver el sábado. Realmente en proporciones viene a ser lo mismo, es decir, lo que pasa es que están un poquito corregidas, se ha alargado, pero lo que se ha corregido realmente es sobre lo que había, no es que sea más grande que el que había anteriormente. También, y esto volveremos a comentarlo posteriormente, lo vimos en la Casa Hermandad sin el juego cabezales, con lo cual la distancia lo vimos mucho más de cerca en ese sentido. Pero tenemos que entender el trono del Cristo de la Sentencia como uno de los paradigmas de la Semana Santa de Málaga. Un trono en el que se ha gastado mucho dinero, no en el nuevo, sino en el anterior, tuvo una larga vida y hubo que echarle, bueno, multitud de reformas, y también el tiempo puso de manifiesto que llegaba un momento que había que cambiar lo que las circunstancias del siglo XXI, las posibilidades económicas de la hermandad, el refinamiento artístico al que está llegando la Semana Santa de Málaga, la actualidad, no se corresponde con esas labores, por ejemplo, de los años 50 o 60. Y es en este momento donde la Hermandad de la Sentencia decide empezar a poner orden al desorden artístico, que veremos culminado cuando llegue el grupo escultórico, que también tendremos que comentar cosas al respecto de él. ¿Qué nos podrías comentar sobre el elenco de artistas que han participado en esta magna obra? Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que esto es lo mejor hecho por los mejores. A partir de ahí cabe muy pocas cosas que contar, ¿no?, aunque nosotros vamos a intentar un poco aclararlo. Cuando una obra de arte se piensa en la integridad del conjunto, como es el caso, y se busca la mejor, es decir, no hay nadie mejor al respecto, ¿no? Y esto, lo del mejor tiene muchos matices, porque el mejor no tiene por qué ser el más caro. Es el grandísimo especialista, el que mejor conoce el oficio, y como has comentado anteriormente, por ejemplo, en el caso de la talla, vemos la producción de Manolo Toledano, que seguirá creciendo cuando llegue, por ejemplo, el trono del Cristo de Crucifixión, ¿no? Con respecto a los artistas o las mentes pensantes vinculadas con nuestro trono objeto de estudio, tenemos que hablar primero del diseñador José María Ruiz Montes, que fue la persona que proyectó el conjunto y que creó un conjunto donde convivían lo escultórico con lo arquitectónico y con la talla. Y esto será importante porque es una de las características que nosotros tenemos que mencionar del trono del Cristo de la Sentencia, esta convivencia entre lo decorativo, lo escultórico y lo arquitectónico. Posteriormente aclararemos también que realmente se trata de un trono de una arquitectura con decoraciones adosadas, ¿no? Ese fue el primer punto de inicio, ¿no?, ese proyecto de Ruiz Montes,
en el que se cobra vida en papel. Posteriormente empiezan a pasar muchísimas cosas en este largo periodo, desde el año 2018 hasta la actualidad. Decimos hasta la actualidad porque nuestros maestros artesanos han estado trabajando hasta el último momento. Hasta el último momento, y doy fe que en algunos casos, hasta hace algunas de las figuras, terminando de policromarlas, o de estofarlas, mejor dicho, hace unos días, ¿no? Tenemos que mencionar, no menos importante, la base de todo, que es la madera, el tallista o el maestro ebanista Francisco López. Es una persona con muchísima trayectoria en hacer lo que no se ve, aunque es la base de todo. Trabaja muy a conjunto con Toledano, ¿no? Efectivamente, ahí quería comentarte, es una, digamos que Toledano en la parte arquitectónica, ¿no? Podríamos considerar como a Francisco como el aparejador, ¿no? En la parte ejecutoria de la obra de Toledano. Y hacen un buen tándem y funciona muy bien. Entender el planteamiento arquitectónico toledano no es algo nada fácil, esa capacidad que tiene de echar números, ¿no? En la siguiente persona importante en este conjunto, y de los que más, por supuesto, es la figura de Manuel Toledano, hijo del desaparecido Manuel Toledano, que ya lleva mucho tiempo, que es uno de los grandes referentes en la talla, tanto en Málaga, en Andalucía, como en España. Es decir, probablemente no haya nadie en la actualidad que sea capaz de hacer lo que hace Manuel Toledano. Todo a mano, hay que aquí reseñarlo, ¿no? Está todo totalmente tallado a mano, es una delicia además verlo tallar, cuando además Manuel Toledano suele tallar a la prima, es decir, sin dibujo preparatorio, o se hace el dibujo preparatorio y lo hace directamente. Todo lo que llega a las manos de Manuel Toledano de repente se convierte en algo exclusivo, aquí no hay repetición, no hay seriación. Y además en este caso Manuel Toledano ha hecho un poco también como la figura del director artístico, que echamos en falta a lo mejor en su conjunto, pero sí que es cierto que ha sido Manuel Toledano la persona que ha dirigido un poco, ha orquestado a todos los demás, porque sin un trono tan grande, tan complejo, requería muchísimas miradas, ¿no? De hecho, quiero llamar el detalle, por ejemplo, de la maqueta que Manuel Toledano hizo a escala del trono. Una cosa que suele hacer con casi todas sus obras. Habitualmente es un plus, pero él le ayuda a entender, y nosotros esto lo vamos a comentar después a continuación, ¿no? El trono está pensado para ser con una perspectiva, con una mirada particular, y eso él lo calcula. Es decir, decimos esto porque la visión que vimos el otro día del trono en la Casa Hermandad no se corresponde con lo que vamos a ver, y volveremos sobre esta cuestión porque es importante aclararla, ¿no? Entonces, en este sentido, Manuel Toledano, bueno, ha hecho toda la conjunción de la talla y ha hecho un poco, también ha ejercido la parte de la dirección artística del trono, ¿no? La siguiente persona, y evidentemente también de lo más importante, es Álvaro Abrines, que desde la capital hispalense en este sentido se ha incorporado a un proyecto prácticamente casi malagueño y ha sido un poco la nota que venía desde fuera, ¿no? De Álvaro Abrines tenemos que decir muchas cosas. Y lo primero, aunque después lo volvemos a destacar también, tenemos que mencionar que ha trabajado como un jabato en ese sentido. La verdad que ha sido una labor ingente. Alejandro, hay que reconocer sí. Primero lo acertado de la elección del escultor. Es un escultor con un deje muy particular, es un escultor que se expresa con un lenguaje pseudomanerista también, a la manera de Alex Sarmiento. Serían los dos escultores que se expresan un poco de esta manera, donde le gustan las figuras retorcidas, los cuellos largos, las posturas complicadas, ¿no? Vimos mucho de él en el Puerto Oscura cuando tuvo hace ya incluso hace un tiempo, porque ya le tocó, ¿no? Que es indicativo también de su obra, ¿no? El que se incorpore, además por circunstancias varias, en una fecha más tardía al proyecto, ha tenido que ponerse las pilas, pero nos ha dado toda una grandísima lección escultórica y podremos a continuación comentar. Sí, porque en un principio la hermandad pensó en José María Ruiz Monte para hacer ese conjunto escultórico, ¿no? de la imaginería del trono, ¿no? Efectivamente, fue el propio diseñador del trono quien en su momento tenía el encargo de poder hacer todo el conjunto de obras, que las mencionaremos después, son 24 obras escultóricas ante relieve, esculturas exentas, los alantes, tal, pero por motivos laborales el Ruiz Montes finalmente no pudo hacerse cargo del conjunto del trono, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, con la persona adecuada para culminar o para, encauzar totalmente el proyecto fue Álvaro Abrines, que insistimos, ha trabajado muy bien, nos consta que ha hecho muy buen tándem con el resto de los artistas y eso evidentemente se nota en el resultado final, las delicias escultóricas que podemos ver en todos los sentidos, ¿no? Vamos a tener a continuación de comentarlas todas porque son obras como muy bonitas, con cosas muy bonitas, ¿no? Si seguimos mencionando entre nuestros grandes artistas que en esta gran obra tenemos que mencionar Miguel del taller de orfebrería Montenegro. Miguel va a ser las gran revelaciones de la orfebrería, sin lugar a dudas, del siglo XXI. No me cabe ningún tipo de duda que ya lo es y va a contar muchas cosas, ¿no?
es una persona que trabaja bien, que su taller trabaja muy bien, es eficiente y puede hacerte lo que quiera prácticamente, ¿no? Y todos los arreglitos pequeños, todos los cacharrerías, me van a disculpar por el término, ¿no? Que podemos por ahí que hacer que nuestro relieve, las tallitas, todos sean grandes, esos pequeños detallitos pues vienen del taller de Montenegro, que insisto, es una perfecta elección en todos los sentidos, ¿no? También mencionar la importancia de la solvencia de todos los artistas seleccionado. Una obra tan grande requiere que al final te cumplan personas, porque es una obra que a nada que alguien falle, va a fallar todo lo demás, y en este caso la cadena ha funcionado también perfectamente. Bueno, ya por mencionar una cuestión más de las importantes, Alberto Verdugo ha hecho toda la parte del dorado, que no es poco, es decir, teniendo en cuenta que había muchas láminas de pan de oro que poner en este trono. Él se ha hecho también en Málaga. Sobre ese dorado me gustaría después también hacer un tipo de cuestión, así que volveremos posteriormente. Y alguna cuestión más, por ejemplo, como tiene que ver la parte estructural, que se han hecho los talleres de Angulo, Lucena, que son como el paradigmático, ¿no? Donde es un buen sitio para hacer las mesas, los tronos y demás, que tampoco es tarea fácil sostener algo tan grande como es el trono del Cristo de la Sentencia en este sentido. Y bueno, tenemos algunos detalles, por ejemplo, donde se han comprado las tulipas, etcétera. Bueno, vamos a pasar a publicidad y dentro de unos instantes volvemos a analizar este trono del Señor de la Sentencia. Seguimos con el profesor Paradas analizando el trono procesional del Señor de la Sentencia y estábamos hablando de los artistas y qué relación podemos hacerlo con el estilo de este trono procesional. Mira, es importante mencionar porque hay una cuestión que llama la atención, ¿no? El propio concepto de trono, ¿no? Me gusta pensar que el trono del Cristo de la Sentencia es una arquitectura a la que se ha adosado decoración. Y esto es así gracias primero al diseño original y después, por supuesto, a la labor que ha hecho Manolo Toledano en este sentido, ¿no? El crear una obra arquitectónica de este tipo. El otro día yo comentaba con un colega, si tú que trabaja en un estudio de arquitectura, si tuviese que hacer los planos de este trono, ¿cuántos dibujos tendría que hacer? ¿Cuántas medidas tendría que hacer? Y realmente son muchísimas, ¿no? Y en este caso ha sido Manolo Toledano el encargado de esta materialidad arquitectónica, cubrirla de decoración, ¿no? No es nada fácil, es un proceso complicado porque además tenemos multitud de planos que se van distribuyendo en el fondo. Tenemos multitud de volúmenes, tenemos diferentes puntos de vista, hay que encajar diferentes tipos de colores y todo eso gracias a una obra arquitectónica que realmente sostiene en ese sentido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las obras están hechas en los materiales de la primerísima calidad en ese sentido, Alejandro. ¿Cuáles son las influencias y fuentes de inspiración para elaborar este trono procesional? Bueno, tenemos que partir de la idea de que el trono viene del trono anterior, con lo cual ahí subyace en cierta manera como esa peana sobreelevada de lo que veíamos anteriormente. Se ha corregido a que se viese la parte de abajo, ¿no? Que había hueco entre la parte superior y la inferior del trono anterior. Como podemos ver en el caso del trono del chiquito o en el caso de los estudiantes, eso pasó durante mucho tiempo en el trono de la Sentencia hasta que se cubrieron las partes inferiores, ¿no? Tenemos que decir que en esta cuestión de la arquitectura, que es un trono que se aleja totalmente de lo que tiene que ver con los bombos tradicionales y que en cierta manera lo que estamos viendo aquí no es posible verlo en otros sitios. Es decir, sería muy raro este tipo de trono encontrarlo por las zonas, por ejemplo, del área sevillana, de influencia sevillana. ¿Por qué? Porque aquí hacemos cosas, igual que con la imaginería se está produciendo la renovación plástica de la imaginería procesional, también tenemos que decir que el diseño procesional está sufriendo, o mejor dicho, viviendo, por lo que sea la palabra positiva, uno de sus grandes periodos de esplendor en la Semana Santa de Málaga, ¿no? Es un trono muy bien diseñado, es un trono complejo, del que podemos rastrear bastantes cosas, ¿no? Como si no se ubican, el trono combina la madera dorada, los relieves policromados, el negro y el blanco, o la barbotina o el engobe, que sería un poco el término correcto, o más correcto sería específicamente decir el bizcocho, ¿no? Si fuese una porcelana, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? Esto evidentemente no lo encontramos en Andalucía, es muy difícil encontrar toda esta alternancia, ¿no? Aunque, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba podemos encontrar los púlpitos, ciertas cosas parecidas, ¿no? Pero no viene exactamente de ahí. Todo esto, ¿de dónde viene la idea de mezclar el negro, el dorado, el blanco, por ejemplo, y la policromía? Pues nos tenemos que ir al área de influencia alemana, al barroco bávaro, que por cierto totalmente recomendable que conozcan el rococó y el barroco bávaro, ¿no? Esa sería la primera influencia. Y después tenemos que ir, sin lugar a dudas, a Italia, donde en este caso el diseñador del conjunto, José María Ruiz Monte, conoce perfectamente, igual que Manolo Toledano, que además me consta que es un gran amante tanto del arte centroeuropeo como italiano. Eso serían las dos primeras influencias a la hora de hablar del estilo de nuestro trono y también, por supuesto, nuestra propia tradición
tradición castiza, en el sentido de que la madera policromada, dorada y policromada, es la gran aportación de España a la historia del arte desde el siglo XVII, ¿no? De manera específica, Alejandro, y te lo digo rápido, seguro que esa alternancia entre el oro, el blanco, el negro y demás, de manera específica, los atlantes seguro que están inspirados, y nos consta así, en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y también en las figuras del día, la noche, la aurora y el crepúsculo de las capillas de Medicea, que también hizo el propio Miguel Ángel. Estos atlantes son curiosos porque además son morenitos, son morenos, café, largo de café totalmente, y damos fe de ello. Son muy morenitos y además son muy graciosos. Su función es pues sostener al señor de la sentencia, ¿no? Digamos que pasaban por allí, se han hecho protagonistas del conjunto, ¿no? Una de las labores que más ha destacado en este trono procesional ha sido la cuestión del dorado, ¿no? ¿Cómo funciona ese dorado en conjunción con esas tallas blancas, policromadas, esos contrastes? ¿Cómo lo ves? Alejandro, es una pregunta muy interesante, yo creo que está en la boca de todo el mundo, ¿no? Es una de las cuestiones que todos no hemos visto desde el sábado que pudimos ver el trono, ¿no? Que ya sabíamos que iba a ser así porque se anunció cuando se presentó el diseño, ¿no? Hay una cuestión que a mí me resulta bastante interesante, primero resaltando la calidad del dorado, que en ese sentido es excepcional, ¿no? Recordar también que en España ya no quedan profesionales del dorado, no quedan batihojas, y que las láminas de oro hay que traerlas desde Italia porque en España se perdió en ese sentido, ¿no? Tenemos que decir varias cuestiones. La primera, que es una cuestión personal que yo sigo sin entender, estamos encabezonados en ponerle a los tronos procesionales actuales el bol que sea amarillo, que no sea rojo. Históricamente fue rojo. El rojo le bajaba el tono a la obra de arte, y esto lo podemos ver habitualmente en el siglo XVII, XVIII y bueno, anteriormente también, ¿no? Cuando le preguntas a los doradores o a los escultores actuales por qué doran sobre bol amarillo, nadie es capaz de explicar por qué, cuando históricamente se ha hecho sobre bol rojo, y el bol rojo hace que el quilataje, el bueno, se vea un poquito más tostado. Dicho esto, los relieves de calidades excepcionales espectaculares, y ahora a continuación también tendremos... Estamos viendo algunos de los relieves policromados. Los podremos mencionar a continuación. Son de calidad, donde la talla escultórica se sale del marco arquitectónico, esos cuellos alargados que he mencionado, es decir, la expresividad, la composición de los relieves son excepcionales. ¿Qué pasa? Que quizás en la distancia, y ojo, volvemos a decir, lo estamos viendo dentro de la Casa Hermandad, no se aprecian totalmente de manera correcta. Habrá que ver cómo funcionan en la calle y si realmente se vienen arriba. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén en formato bizcocho, aunque sea madera, realmente no sea una porcelana, probablemente, bueno, no sea barro cocido, no serán de madera, hacen que el tono sea excesivamente llamativo. Insisto, tenemos que ver si en el conjunto de verlo en la calle baja el tono. En cualquier caso tienes múltiples soluciones, ¿no? Todo esto a cuento de porque son tan maravillosos que queremos verlos en toda su plenitud, ¿no? Y ojo, también tenemos que decir que estamos acostumbrados a la policromía, es decir, nos gustan los colores, y en ese sentido también vamos a darle un poco de margen a la Cofradía de la Sentencia, al Trono del Cristo, porque venimos educados en un contexto donde la policromía nos marca totalmente. En España es muy difícil la Semana Santa de encontrar tonos neutros, como el blanco o el negro, solamente para cuestiones escultóricas. Entonces, están ahí, funcionan muy bien, son muy grandes, son muy bonitos, porque de hecho no son nada pequeños. Pensamos que ese blanco es relativamente pequeño, no tiene un tamaño de proporciones importantes, pero aún así en el blanco, en la distancia, con un dorado tan brillante, se pierden. Y además con el peso tan importante que tienen los atlantes en un primer plano. Todo esto bajará, habrá que ver, había proyectado, no sé si recuerda, unas pequeñas tulipas en algunos sitios puestos, que probablemente habrá algunos mecheros de luz en su momento, si al final realmente se recupera. Y habrá que ver cómo funciona todo ese conjunto cuando lo veamos en la calle. Entonces, ¿tú crees que si el trono tuviera un tono de dorado más apagado, lucirían más lo que es los relieves y la imaginería? Podría ser quizá una opción, tampoco lo sabemos porque... O matizar quizás los relieves. Probablemente quizás una de las cuestiones más acertadas sería matizar un pelín para resaltar, siempre que estamos hablando del objetivo de resaltar la excepcional talla escultórica, que cuando la vemos en persona, el relieve, por ejemplo, de Daniel y los Leones, o vemos, por ejemplo, el relieve de Jonás con la ballena, son simplemente espectaculares. Son relieves, son pequeños cuadritos hechos en escultura, ¿no? Entonces, quizás con un tono un poquito más bajo, incluso un efecto marmóleo, quizás les sentaría bien. Pero bueno, vamos a darle la credibilidad de ver cómo funciona todo en la calle, y simplemente sería una cuestión, bueno, de
que cualquiera de los maestros relacionados, el propio artista Álvaro Abrines, si no terminan de funcionar, bueno, porque se bajen y terminen por hacer un marmoleado en ese sentido, Alejandro. Antonio, ¿qué podríamos comentar a nuestros telespectadores sobre el programa y sobre el rico programa iconográfico de este trono procesional? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre el programa iconográfico es que en el dossier que la cofradía ha mencionado no incluye la figura del iconógrafo. Es una cuestión que, bueno, pues sería importante, porque si hay una mente pensante que también ha hecho ese esfuerzo, pues recogerlo en ese sentido, ¿no? Ya que es quien, como mencionábamos anteriormente, no en relación al tema, si ha sido José María, por ejemplo, pues sería de justicia recogerlo, ¿no? Sobre el programa iconográfico, antes de explicarlo, vamos un poco a hablar cuántas esculturas hay, para ubicar a nuestro espectador. Hay un total de 24 obras escultóricas que se reparten en 12 relieves, 4 virtudes y 8 atlantes, que no es poca cosa, es decir, por eso hemos mencionado anteriormente la importancia de Álvaro Abrines para hacer frente a esta cuestión tan compleja. Todas son diferentes, aquí no hay nada seriado, todas están hechas a mano, todas están pintadas a mano y todas están policromadas y doradas, es decir, y estofadas, que también las ha hecho el propio artista, ¿no? Entonces, estas 24 obras nos cuentan un relato. ¿Cuál es el relato que nos están contando, ¿no? Es muy interesante porque lo han hecho un poco reforzar la idea de la sentencia de Cristo, ¿no? Entonces, partiendo de ese es el argumental, ¿no? Ese es exactamente, reflejando un poco el contexto de la obra que tenemos, la escena de la Pasión que representamos arriba, la cofradía ha tenido a bien representar en todo ese programa escultórico una serie de escenas que en general tienen que ver con sentencias relacionadas con la figura de Cristo o con prefiguraciones del Antiguo Testamento, porque encontramos un poco de todo. La mayoría de las escenas son casi todas del Antiguo Testamento, pero cuestiones relacionadas con la religión judía, y algunas, por ejemplo, como la del Jesucristo con la mujer adúltera, pues viene de la época de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en todo esto? Por explicar un poco, para que nos ubiquemos, que a ver, mantenemos el ritmo, que no es fácil añadirlo, ¿no? Recordamos que los atlantes están allí, pasaban por allí, se quedaron, con lo cual no tienen una función expresa. Pues está bien, son bonitos, y lo que nos hacen nos cuentan, pues simplemente que los morenillos se han quedado todos por allí, ¿no? Si nos omitimos, si nos abstraemos de ellos, en la parte frontal del trono encontramos dos escenas más interesantes. El trono se compone en cada testero de una parte frontal y habitualmente 2 medallones a cada lado, uno a cada lado de esas partes, con lo cual veremos un medallón en la parte central, veremos otro en la trasera, en los costados, y veremos escenas a cada uno de los lados, van pareadas en ese sentido, ¿no? En la parte frontal y en la parte trasera encontraremos la primera parte frontal, el Cordero Divino, que derrama la sangre en relación con la comunión de Cristo, etcétera. Que desde ahí es donde parten las cintas, que nos resultan tan curiosas a la vista, que un poco recogen toda la idea del trono, ¿no? En cierta manera, esas cintas vienen a reflejar la sangre que se derrama por el conjunto con la sentencia de Cristo y redimir nuestros pecados, ¿no? Esa escena frontal del Cordero Divino, por cierto, con un cáliz precioso de Montenegro que no hemos mencionado hasta el momento, los dos relieves que les corresponden a izquierda y a derecha son el pecado original, es decir, la famosa escena de la manzana en el paraíso, y el otro es la expulsión del paraíso. Son dos relieves muy bonitos, son un poquito más pequeñitos que los frontales, son más pequeñitos que los laterales, pero son relieves arquitectónicamente y escultóricamente muy, muy bien ejecutados, muy bien trabajados. Cuando los ves de cerca notan perfectamente las cualidades artísticas y estilísticas en ese sentido, ¿no? Si nos vamos en este caso ahora a la parte trasera, empezamos con el programa iconográfico un poco más raro, que es un poquito más complejo. En la parte trasera, decíamos, encontramos en el centro la figura de Santiago, que ellos han publicado Santiago solamente por una cuestión de, entiendo, de cordialidad social. Realmente Santiago Matamoros. Es Santiago Matamoros, y además lo vemos perfectamente. Pero que me di cuenta cuando lo estuve viendo. Totalmente precioso, porque además en el sentido, con el estereotipo del turco, del moro, del contexto, pero está muy bien resuelto. Pero sí que es cierto que la cofradía lo hacemos un poco, cuando han publicado el dossier solamente han mencionado la palabra de Santiago, ¿no? Y es Santiago Matamoros, y entendemos que lo han hecho por una cuestión de cordialidad, ¿no? A Santiago Matamoros le corresponden dos relieves bastante interesantes, que son, y bastante grandes, que son los 7 hermanos macabeos, son mártires, y que fueron ajusticiados. Es decir, la historia de estos personajes es que en un momento determinado les obligan a rechazar su fe, y ellos uno a uno se van negando, y al final pues los pobres le hicieron una carnicería directamente, ¿no? Hasta que llegara el último, que intentaron tentarlo de nuevo, y efectivamente ninguno quiso rechazar a su fe. La madre estaba presente, vio cómo el rey mató a sus 7 hijos, y finalmente cuando le tocó a ella, pues tampoco juró de su religión, y fue ajusticiada también, por no mencionar los detalles macabros del proceso de ajusticiamiento de estos personajes, ¿no?
Con lo cual, esto es lo que vemos en el frontal y en la trasera. Después la cofradía ha utilizado un término bastante interesante, que son el lateral masculino y el lateral femenino, ¿no? Que son, digamos, los relieves grandes. Y entre medio recordamos que sigue habiendo, nos faltan 2 pequeños, que están en los centros y los costados. Vamos a mencionar ahora los 4 relieves grandes de los 2 costados, el izquierdo y el derecho. La cofradía define el lateral masculino. Hay dos iconografías bastante curiosas, para mí de las mejores del trono, desde el punto de vista de lo que se representan, que son la historia del profeta Jonás y la historia del profeta Daniel. Ambos dos vienen de la Biblia, de sus respectivos libros, y la historia de Jonás nos cuenta, bueno, pues un personaje, un profeta al que la divinidad le encargó una serie de deberes, y este señor pues tuvo a bien de no hacerle caso, y para no hacerle caso pues se cogió un barco, y en vez de ir a donde tenía que ir, pues se fue a otro sitio totalmente. De hecho, es interesante porque Jonás puso rumbo a Tarsis, lo que se supone es origen mítico del 4º famoso rey mago, que parece ser que provenía de Andalucía, de por ahí de la zona del Guadalquivir, de estas tierras de las marismas, ¿no? En este momento Dios se enfada porque su profeta no le ha hecho caso ninguno y empiezan a ponerse las cosas relativamente mal en el mar. Tanto que es así que al final, bueno, pues le dice, se da cuenta que la culpa es de él, que Dios los está castigando de manera resumida y le dice a los marineros que lo tiren al mar, que Dios los va a salvar. Bueno, pues termina en el mar de una cuestión y otra y hay una ballena que lo engulle. Se pasa, y es una escena muy conocida dentro de la historia del arte, porque además nos permite hablar dentro del vestuario medieval, que se prolonga en el tiempo. Y esa ballena después pasa allí 3 días meditando, pues dentro de una ballena habrá pocas cosas que hacer. El hombre estuvo allí como 3 días, que al final Dios le dice a la ballena que lo lleve a la costa, y en la costa sale, finalmente va a la ciudad a la que tenía que predicar, que era un poquito ligerillo de casco de la ciudad, y empieza la cosa un poco a solucionarse. La cuestión continúa porque después tiene otro milagro con una parra en el desierto, pero esa historia no se las contamos de momento, ¿no? En ese mismo sentido tenemos la historia del profeta Daniel en el foso de los leones, que es una escena preciosa, tienen que verla en directo porque para mí es de las más deliciosas, es compleja. Bueno, pues la historia viene a ser en el tiempo del rey Darío, pues digamos que Daniel se convirtió en un personaje importante en la corte del rey Darío, y el consejo asesor del rey, un poco en envidia, pues le acusó de que Daniel adoraba a su Dios, y calentaron al rey para que promulgase una ley para que esto no pudiese ser, ¿no? El castigo era enviarlo a los leones. El rey le había cogido cariño al hombre, al muchacho, y al final se tiró toda la noche pidiéndole a Dios que los leones no se lo comieran. Total, que cuando por la mañana llega a ver a Daniel, pues lo que se encuentra es que Daniel está allí tan tranquilo con los leones que les han cerrado la boca porque ha venido un ángel y le ha dicho a los leones poco menos que no se lo pueden comer, ¿no? Eso es la historia que estamos viendo, que recordamos todas enlazan con esas sentencias que son prefiguraciones del Antiguo Testamento, ¿no? En el lateral femenino, lo que ellos han venido a denominar el lateral femenino, encontramos dos historias muy, muy conocidas, porque quizás sea en clave de género. Apuntar también esta idea de que el trono tiene un sentido, se ha buscado la perspectiva de género, un poco de igualar las escenas en este sentido, ¿no? No solamente con la parte mala de la mujer en el pecado original, sino añadir otras cuestiones donde la mujer es protagonista, ¿no? Y encontramos 2 escenas, que son la escena de Esther y la escena de Susana. Las 2, insisto, ampliamente representadas con muchísimos referentes en la obra de arte. Quizás sean de las más difíciles de localizar dentro del trono. De manera resumida, la historia de Esther es que es una persona que se convierte pasa del harén del rey a ser reina, y en un poco encuentra que hay una persona que intenta promulgar una serie de leyes o instigar al rey de que promulgue una serie de leyes para castigar al pueblo judío, y ella consigue parar toda esa cuestión. Por eso es la salvadora del pueblo judío. Le cuenta al rey y a su marido que ella es judía también, porque de primera hora se había negado un poco por encima, ¿no? Y la historia de Susana es una historia con muchísima trascendencia en la historia del arte en perspectiva de género. De manera resumida, la historia de Susana nos viene a contar, es una señora pudiente que en un momento dado se ve en una encerrona, de la que la señora no tuvo culpa ninguna, pero de ahí viene parte del relato, y 2 ancianos importantes la culparon de que había tenido adulterio con respecto a su marido, ¿no? En este momento una persona, ella pide a Dios y Dios manda a otra persona y digamos que un poco se destapa que todo no es correcto, ¿no? Con lo cual se salva, y de ahí viene un poco la parábola, ¿no? ¿Qué más podemos contar? Hemos hablado de la parte trasera, ya tenemos lateral femenino y lateral masculino, y nos quedan esos 2 grandes tondos centrales
del lateral derecho, del costero derecho y del costero izquierdo, que representan uno la parábola de Zaqueo, esa famosa imagen que hemos confundido con la de la pollinica, que viene el niño sube de la pollinica, que le llamamos Zaqueo, realmente, bueno, pues tiene que ver un publicano, una persona que dedicaba a los impuestos, que Jesucristo va a la ciudad de Jericó y como ya era conocido, pues esta persona lo quiere conocer y como era pequeñito, pues se sube una palmera y Jesús le dice, ven y bájate que tengo deberes para ti, esta noche me voy a quedar a dormir en tu casa y después un poco le acusan de que se ha ido con un pecador, ¿no? Esa es la historia del publicano, ¿no? Y por supuesto, la última historia, que estas dos historias, insisto, son del Nuevo Testamento, no tienen que ver con hasta ahora todo lo que hemos contado en los huecos que hay entre los medallones principales de los laterales del trono, tenían que ver con escenas del Nuevo Testamento, pues los dos medallones principales de los centros de los dos costeros tienen que ver con el Nuevo Testamento. Y el segundo cuenta la historia de la mujer adúltera, que toda la historia sabe que fue salvada de lapidación por la intercesión de Jesús. Y nos queda mencionar, bueno, ya hemos mencionado el Cordero Pascual que está en el frente y el Santiago que está en la parte trasera, hacerle un poco de justicia porque además son muy bonitas de ver, son las 4 virtudes cardinales en este caso, que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Y ya para finalizar, Antonio, porque vamos mal de tiempo, ¿qué consideraciones finales podríamos hacer sobre este trono procesional que veremos en la jornada del Martes Santo? Bueno, a mí me gustaría llamar la atención de que es una obra integral, es una obra total, hecho por los mejores, es lo primero que tenemos que apostar. Es una obra en la que se ha buscado el diseño integral, la integración de las artes, donde todo está pensado para que haya un diálogo perfecto, ¿no? Y tenemos que mencionar también que es una obra sin precedentes en la ciudad de Málaga por su magnitud y por su tamaño. Y dos cosas que sí que son importantes antes de terminar. Tenemos que decir, Alejandro, como hemos dicho anteriormente, que es una obra que necesita verse en la calle. Es decir, que la postura, la colocación que tenía la Casa Hermandad era la que había y no está pensada en esa proporción. Es decir, Manolo Toledano han tenido perfectamente la altura media de las personas y más o menos el tallaje de los hombros. Y tenemos que tener en cuenta también que para ver esa obra en su plenitud, el Martes Santo no la vamos a ver, porque el misterio actual no va a lucir, es decir, porque el tamaño de la figura, la disposición no van a lucir. Entonces tendremos que esperar a que en el futuro esté el misterio terminado para ver que la obra se abrirá totalmente. Y como no, tenemos que mencionar también que el futuro también pasa por el nuevo trono de la Virgen del Rosario y esos bordados que acompañen también a la Virgen del Rosario en el futuro. Pues muchísimas gracias. Creo que nuestros telespectadores se han hecho una idea bastante importante sobre lo que va a significar este estreno para la Semana Santa malagueña de 2025. Pues con esta clase magistral del profesor Parada damos por finalizado este programa de hoy, esperando haber concitado el interés de nuestra fiel audiencia, a la que emplazamos en la jornada del próximo jueves en una nueva edición de Sentir Cofrade. Hasta entonces, vivan con intensidad este periodo cuaresmal que parece correr de modo inexorable. Sean felices y buenas noches.